Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. La muerte de la puerta. Al observar el mundo que lo rodeaba y que parecía haberse detenido, Lancer sintió que el valor de su suerte había disminuido nuevamente recientemente. ¿Por qué las cosas resultaron así? Aprobé el examen de servicio civil por primera vez y me llevaba bien con la cita a ciegas que me propuso mi familia. Dos cosas felices se cruzaron. Y estas dos alegrías me trajeron aún más alegría. Lo que obtuve debería haber sido una época feliz, como un sueño, pero, ¿por qué resultó así? El sistema de entrenamiento de Lancer más fuerte era el truco que había obtenido Lancer. Es una lástima que no contara con un simpático espíritu del sistema ni con la típica carta de la suerte del legendario protagonista, solo una simple lista de misiones y la habilidad maestría en lanza F que la acompañaba. Justo cuando estaba tratando de encontrar el paquete de regalo para novatos que no sabía si existía, una fría voz mecánica apareció en su mente. Cuenta regresiva 30S, la misión está por comenzar, por favor prepárese, anfitrión. ¿Estar preparado? ¿Qué más puede hacer? Lo único que puede hacer ahora es reconfirmar sus estadísticas básicas. Anfitrión. Lancer género. Masculino era. 22 fuerza. 16, un adulto normal es 10, falta de ejercicio -4, maestría en lanza F +10, arma. Ninguna habilidades inherentes. Maestría en lanza F. Se puede mejorar mediante entrenamiento o combate real. Cuanto más alto sea el nivel de habilidad, más difícil será mejorar. Lancer Fatex. Técnicas secretas. Ninguno títulos. Ninguno movimientos definitivos. Ninguno equipo. Ninguno misión. Ninguna calificación general. F, al revisar sus estadísticas básicas, Lancer sintió un fuerte dolor de cabeza. Aunque este sistema lo fortalecía, solo lo convertía de un nerd al que la gente común acosaba en un nerd al que unas pocas personas comunes acosaban. Ahora que el tiempo lo rodeaba, no tenía ni idea de qué le esperaba. Lo mirara como lo mirara, no era fiable. Solo esperaba no encontrarse con un ataque de puerta. Y lo más problemático es que ni siquiera había una misión. Ni siquiera sabía qué hacer a continuación. Pero, obviamente, este llamado sistema no lo esperaría. Termina la cuenta regresiva, comienza la misión. Se anuncia la misión principal. Sobrevivir en el mundo de la trama durante más de 150 días. No se permite salir de Tokio durante el período de la trama. Al apagarse la voz, el mundo que rodeaba a Lancer, que parecía haberse detenido, volvió a la normalidad. Todos empezaron a moverse, y él permaneció de pie junto a un árbol como una marioneta, perdido. Aunque no era una marioneta, sí estaba sumido en la confusión. Al fin y al cabo, seguía sin saber dónde estaba. Reconocía Tokio, pero no creía estar aún en el lugar que estaba a solo unas horas de avión de casa, porque su misión era sobrevivir. Olvídalo, pase lo que pase, primero confirmaré en qué mundo estoy. Con este pensamiento, caminó hacia un pequeño callejón junto a la calle. ¿Y por qué fue allí? Desconocía por completo este mundo y ni siquiera había descubierto su propia identidad, así que decidió que era mejor evitar la multitud por un momento. Pero cuando entró al callejón, descubrió que algo parecía estar mal. Si la calle le daba la sensación de estar fuera de lugar, el callejón le hacía sentir como si lo estuvieran espiando. Tensó los músculos por reflejo y observó atentamente su entorno. Después de todo, confiaba bastante en su intuición. Era como cuando solía jugar con su teléfono en clase, a menudo se salía con la suya gracias a su intuición. Pero a veces la intuición por sí sola no tiene sentido, porque muchas veces encuentras al enemigo pero aún así no eres capaz de resistir. PFFT. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor en el hombro y luego. Oh. Aunque había transmigrado, no podía cambiar el hecho de que hace apenas unos minutos era un adolescente Chunibyo común y corriente. El dolor en el hombro le hizo gemir, pero, por desgracia, el agresor parecía no querer que hiciera demasiado ruido. Le tapó la boca con la mano y lo levantó en el aire. Bofetada. Bofetada. No dejaba de patear al tipo que le sujetaba la cara y lo levantaba, pero no estaba seguro de si era su imaginación. Sentía como si pateara una piedra. Después de patear un buen rato, solo sentía dolor en los pies. Y el otro grupo parecía haberse aburrido de jugar y lo arrojó fuerte contra la pared. Explosión. En ese momento, Lancer sintió como si su cuerpo se hubiera desmoronado, especialmente los huesos de su espalda, que parecían haberse convertido en una pila de piezas.
El dolor le impedía siquiera abrir los ojos, pero no estaba dispuesto. No estaba dispuesto a morir sin saber siquiera cómo. Usando todas sus fuerzas para abrir el ojo derecho, vio a un tipo con brillantes ojos rojos caminando hacia él con una sonrisa siniestra. Sabía que con la fuerza del otro, podría retorcerle el cuello por completo. Entonces, ¿iba a rendirse así como así? No. Todavía no quería morir. Lancer, que había caído en un montón de basura, rebuscó desesperadamente a su alrededor. Intentó encontrar algo parecido a una botella de cerveza. Cuando alguien está a punto de morir, se pone histérico. Tras darse cuenta de que podría morir de forma misteriosa en este callejón desierto, decidió dejar una marca en la otra parte. Pero, para su desesperación, buscó a tientas durante mucho tiempo sin encontrar ningún arma. El otro grupo también parecía haberse aburrido del juego de torturarlo y lo estranguló con una mano, levantándolo. La sensación de asfixia lo hizo casi incapaz de controlar su cuerpo, pero en este momento. PFFT O tilde. El dolor en su hombro derecho le hizo querer gritar, pero como sus pulmones no podían recibir aire, se convirtió en un gemido distorsionado. Pero el dolor también liberó temporalmente su mente aturdida. Su mano derecha, que se movía al azar, parecía agarrar un objeto parecido a un palo. No te dejaré que lo obtengas fácil ni siquiera en la muerte. Incluso la criatura más inofensiva se pone histérica ante la muerte, y Lancer no era la excepción. No sabía de dónde provenía la fuerza de su cuerpo, pero usó una mano para clavar con fuerza el objeto con forma de palo en el abdomen del otro. Rasguño tilde. Ah. Maldita sea. Te atreves a hacerme daño. Voy a hacer que me veas comerte. Estallido. Lancer escuchó la voz de su atacante por primera vez. Entonces sintió que su columna, ya destrozada, recibía otro fuerte golpe. Esta vez, estuvo a punto de perder el conocimiento, pero en ese instante, una figura borrosa apareció al fondo del callejón. Antes de perder el conocimiento, Lancer solo vio tres cosas que parecían tentáculos. Comentario 2. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Campo de entrenamiento CCG, Comisión de Lucha contra Ghoul, campo de entrenamiento de investigadores. En ese momento, el cielo exterior se había teñido de rojo por la puesta de sol, pero aún había algo de ruido dentro del campo de entrenamiento. Innumerables jóvenes voluntarios se estaban formando aquí como investigadores. Por lo general, salvo algunos investigadores oficiales destinados aquí, era raro que vinieran investigadores oficiales. Pero hoy, dos personas que claramente no eran aprendices aparecieron aquí. Amon, recuerdo que tus notas en la escuela deberían haber sido bastante buenas, ¿verdad? Supongo que estaban bastante buenos, ¿no? Pero, señor Mado, ¿qué lo trajo por aquí hoy? Aunque no llevaba mucho tiempo asignado a su superior, aún no se conocían muy bien. Pero como la personalidad del otro era tan peculiar, sintió que no parecía alguien que fuera a venir aquí, así que le hizo una pregunta. Kureo Mado, que caminaba delante, se detuvo y le dedicó una sonrisa extraña. Así es. Normalmente no vengo por aquí, pero hace un tiempo encontré una buena plantula, así que vine especialmente a echar un vistazo. Aunque su expresión estaba un poco distorsionada, Koutaro Amon estaba seguro de que la otra parte parecía estar de buen humor en ese momento, lo que le despertó cierta curiosidad. Según su impresión, este superior no parecía tener otras aficiones aparte de exterminar ghouls. ¿Podría alguien haber despertado su interés? Pero al ver que Kureo Mado no decía nada, Koutaro Amon simplemente lo siguió sin decir palabra. Pronto, ambos llegaron al campo de entrenamiento. Koutaro Amon conocía muy bien el lugar. Después de todo, la escuela también tenía un campo de entrenamiento similar, y solía sudar allí. Pero en ese momento, notaron algo inusual en el campo de entrenamiento. Decenas de jóvenes estaban entrenando en el campo de entrenamiento, pero un área despejada cerca del este estaba vacía y solo una persona la estaba usando. La intuición de Koutaro Amon le decía que la persona que buscaban esta vez era la que estaba allí. Y en ese momento, notó que Kureo Mado, quien también se había detenido, tenía una expresión de emoción en el rostro. Cuando los dos se acercaron, vieron una figura que no se consideraba fuerte, con su mano izquierda contra la culata de la lanza y su mano derecha arrastrando el eje, parada allí en silencio como una estatua. No sabía qué estaba tratando de hacer la otra persona, pero Kureo Mado a su lado parecía estar observando con gran interés, por lo que también comenzó a observar con atención. Aunque la otra persona permanecía inmóvil, el traje de entrenamiento completamente empapado demostraba que mantener esa postura no le resultaba fácil.
Al mismo tiempo, los músculos de su brazo estaban tensos como la cuerda de un arco. Daba la sensación general de ser un arma a punto de ser desatada. Y justo cuando estaba tratando de seguir observando, sopló tilde. Con un sonido extraño, la mano izquierda del otro avanzó repentinamente. Al mismo tiempo, la mano derecha, que debería haber estado bajo el asta de la lanza, se giró en algún momento, y el objetivo frente al otro fue atravesado instantáneamente. ¡Zas! Lancer, quien exhaló una bocanada de aire, miró al objetivo perforado frente a él y no pudo evitar mostrar una expresión de satisfacción. Aunque no revisó su teléfono, su intuición le dijo que el nivel de su ataque cargado definitivamente había aumentado después de ese golpe. Aplausos, aplausos, aplausos. El repentino aplauso desde atrás dejó a Lancer un poco atónito. Después de todo, llevaba casi 2 meses en el campamento de entrenamiento y casi 1 mes entrenando este movimiento. Lógicamente, ya nada debería aplaudir por novedad, ¿verdad? Pero cuando vio al hombre con la extraña sonrisa, una expresión de emoción apareció en su rostro. Señor Mado, ¿por qué tiene tiempo para venir hoy? No es nada. Taniguchi me acaba de decir que tus últimos resultados en el entrenamiento son muy buenos, así que decidí venir a echar un vistazo. Está bien. Al ver la expresión de satisfacción de la otra persona, Lancer se sintió un poco avergonzado y se rascó la cabeza. Después de todo, en su opinión, aprender solo 3 habilidades en más de 2 meses no era nada. Está bien, Lancer, ve a ducharte primero. Hablaremos cuando termines. Aunque no sabía de qué quería hablarle Kureomado, al oír las palabras de su salvador, asintió con sencillez y se preparó para ducharse. Pero antes, tenía que sacar la lanza clavada en el objetivo. Ve primero, haré que Amon te ayude a devolver la lanza de entrenamiento. Lancer se quedó atónito por un momento, luego asintió simplemente hacia Kotaro Amon y caminó hacia las duchas del campo de entrenamiento. Aunque Kotaro Amon no entendía por qué su superior decía eso, caminó obedientemente hacia el objetivo. Pero cuando agarró el asta de la lanza y ejerció fuerza, se quedó atónito por un momento, pues no pudo sacarla de inmediato. No importaba, hacer eso delante de su superior era bastante vergonzoso, así que respiró hondo, pfft. Tras un extraño sonido, Kotaro Amon también se quedó atónito al ver el polvo que lo cubría todo. Al principio pensó que era solo una pared de ladrillos común y corriente, pero no esperaba que lo que había dentro del objetivo no fueran ladrillos comunes, sino grandes trozos de piedra. Hay que saber que los ladrillos cocidos artificialmente por lo general no son rival para las piedras naturales en cuanto a dureza, y si tuviera que hacerlo, no podría hacerlo solo con una lanza de entrenamiento. Y Kureomado mostró una sonrisa después de ver la sorpresa en el rostro de Kotaro Amon. Se llama Lancer, tiene 22 años y acaba de graduarse de la universidad. Es una persona común y corriente a la que salvé de camino a la sede hace 2 meses. Para ser sincero, me quedé atónito cuando lo vi por primera vez. ¿Adivina qué vi? Las palabras de Kureomado dejaron a Kotaro Amon un poco aturdido. Tras observar el muro de piedra con un agujero junto a él, adivinó una respuesta. ¿La otra persona mató a un ghoul? No, al contrario, en aquel entonces, su condición física era mucho peor que ahora, incluso peor que la de un adulto común. Cuando lo encontré, casi fue devorado por un ghoul, y en ese momento, estaba cubierto de sangre, pero tenía el mango oxidado de una fregona clavado en el abdomen del ghoul. Bien, no hubo necesidad de explicaciones después de eso. Si Kotaro Amon comprendiera a Kureomado, el ghoul con el que se topó definitivamente no habría sobrevivido. Entonces, ¿eso significa que Kureomado salvó a la otra persona? Pero, escuchando sus palabras, el rescate fue hace 2 meses, lo que significa que la otra persona se convirtió en lo que es ahora en solo 2 meses. Casi no es humano. Cabe saber que Kotaro Amon había estado ejercitándose persistentemente durante varios años para tener su cuerpo actual. Así es. Los instructores del campo de entrenamiento incluso pensaron que era un ghoul y le hicieron varias pruebas. El resultado fue, sin duda, humano. En ese momento, también se oyó una risa en la voz de Kureomado, pues él había traído al otro. En ese momento, cuando el instructor sospechó de la identidad del otro, lo llamó específicamente. Y justo mientras charlaban, se oyó un sonido de pasos algo apresurados. Entonces vieron a Lancer, quien se había puesto ropa informal, caminando rápidamente hacia ellos con una mochila a la espalda. Vamos, hablemos mientras comemos. Y mirando al enérgico Lancer, Kureomado también estaba de buen humor. Comentario 3. Votar capítulo 3. Capítulo 3.
Crecimiento. Liderados por Kureo Mado, los tres llegaron rápidamente a una pequeña taberna, pero cuando entraron, Koutaro Amon quedó atónito. Amon-senpai, ¿qué pasa? Nada. En realidad no pasaba nada malo. Koutaro Amon simplemente se sorprendió un poco al ver que casi todos en la pequeña taberna eran colegas del CCG, pero pensándolo bien, no había nada de qué sorprenderse. Aunque los investigadores eran muy misteriosos a ojos de la gente común, en realidad, también eran humanos, también tenían presión, y beber no era nada fuera de lo común. Denme un vino de ciruela y una porción de pollo a la parrilla y patas de pulpo. Amon, Lancer, pueden pedir lo que quieran, yo invito hoy. Aunque Kureo Mado era un poco solitario debido a su extraña personalidad, cabe decir que, fuera de su peculiar expresión, no se diferenciaba de una persona común y corriente. Al menos para Koutaro Amon, era un superior confiable y erudito. Tomaré lo mismo que el señor Mado. Entonces yo tomaré lo mismo también. Ustedes dos, bien, lo que pedí es lo mejor de la tienda de todos modos. Kureo Mado se sentía claramente un poco indefenso ante el hecho de que ambos desearan lo mismo que él, pero no dijo mucho. Después de todo, no tenía sentido hablar demasiado de ciertas cosas. Entonces empezó a charlar con Lancer sobre lo que había estado sucediendo últimamente en el campo de entrenamiento. Lancer respondió con naturalidad a todas las preguntas. Aunque desconocía por qué había obtenido una identidad en este mundo, no cabía duda de que su capacidad para llegar a este campo de entrenamiento sin examen y aprender 3 habilidades se debía a la ayuda de la otra persona, por lo que le estaba muy agradecido. Sin embargo, tras mirar a Koutaro Amon, quien guardaba silencio a un lado, Lancer siempre sintió que el propósito de la otra persona al encontrarlo no era tan simple como comer, pero Kureo Mado nunca lo mencionó, y Koutaro Amon permaneció en silencio, así que no tuvo más remedio que esperar. 3. Aquí están sus órdenes. Cuando las 3 botellas de porcelana y los 6 platos fueron colocados sobre la mesa, Lancer notó agudamente que la atmósfera se había vuelto un poco seria, y Koutaro Amon se sentó erguido y no tenía intención de tocar la comida en la mesa. Y en ese momento, Kureo Mado finalmente declaró su propósito. Lancer, tu desempeño en el campo de entrenamiento es excelente. Aunque no has pasado por una evaluación especial, en cuanto a tu capacidad de combate, deberías ser muy superior a la de la mayoría de los graduados. Tengo una vacante, así que espero que puedas unirte a mi equipo como investigador en prácticas. Lancer se sorprendió un poco por las palabras de la otra persona, pero era de esperar, ¿no? Después de todo, su fuerza estaba ahí. Lo único que le sorprendió fue que lo invitaran tan pronto. Al principio pensó que tendría que esperar hasta graduarse oficialmente del campamento de entrenamiento. Pero a pesar de la sorpresa, asintió sin dudarlo. Sí. De hecho, Lancer ya sabía que el mundo en el que se encontraba era Tokyo Ghoul. Lógicamente, debería oponerse a la profesión de investigador, después de todo, los protagonistas masculinos y femeninos eran ghouls, pero en realidad, esta supuesta buena voluntad era muy débil, solo un cariño por los protagonistas. Pero cuando una persona llega a este mundo y es atacada por un ghoul, ¿seguirá existiendo esta supuesta buena voluntad? Cada vez que pensaba en esa pregunta, la herida en su hombro derecho tenía una extraña sensación de ardor. Sabía que este era su efecto psicológico. La supuesta herida ya había sanado hacía más de un mes, y salvo una leve cicatriz, nadie pensaría que un ghoul le había arrancado un trozo de carne del hombro derecho. La buena voluntad que sentía por los protagonistas se había desvanecido hacía tiempo debido a ese repentino ataque. Solo sabía que su identidad era humana, y la mayoría de los ghouls de este mundo eran monstruos que atacaban y se alimentaban de humanos. Incluso el supuesto protagonista había pasado por una feroz lucha psicológica, y si nadie lo hubiera detenido, incluso podría haber compartido a su mejor amigo. Cuando Lancer respondió sin dudarlo, Kureo Mado también se sintió muy satisfecho. Tomó un pequeño sorbo de vino y les indicó a ambos que comenzaran a comer. Se podría decir que debido a la respuesta de Lancer, el tema fue tomado por Koutaro Amon. Aunque no llevaba mucho tiempo graduado y acababa de ser asignado a Kureo Mado, a diferencia de un autodidacta como Lancer del campo de entrenamiento, el otro era un investigador de alto nivel que se graduó primero en la academia del CCG. Así que, tras la aprobación de Kureo Mado, comenzó a explicarle a Lancer los detalles de su rol como investigador. Sin embargo, mientras hablaba, Kureo Mado interrumpió repentinamente a Koutaro Amon. Por cierto, Lancer, aunque solo eres un investigador en prácticas, ya que trabajas bajo mi mando, también necesitas un quinqué. Creo que usarás un arma tipo lanza. ¿Tienes alguna otra petición?
Si es posible, espero que no sea demasiado pesado y tenga cierta dureza. Eso es simple, después de todo, los kinkes se hacen con el kagune de los ghouls. ¿Alguna otra petición? Para ser honesto, no lo entiendo bien, así que ¿por qué no decide usted, señor Mado? Al escuchar las palabras de Lancer, Kureo Mado también asintió. Lógicamente a Lancer no se le debería asignar un kinke ya que no había pasado por una prueba especial, pero con su garantía y el hecho de que el kinke que usaría Lancer estaba fabricado y proporcionado por él, los superiores no se opondrían demasiado. Y la actitud de Lancer lo dejó muy satisfecho. Muchos novatos siempre esperan tener un kinke más fuerte, pero ¿por qué no consideran cuidadosamente si tienen la capacidad de controlarlo si realmente existe un kinke más fuerte? Así que prefería a los pragmáticos como Lancer. En realidad, el asunto era muy simple. Kureo Mado vino a reclutar a Lancer. Así que, después de cenar, regresó al campo de entrenamiento sin más. Sin embargo, al regresar, no pudo evitar apretar el puño. Llevaba más de 2 meses en este mundo. Además de ser atacado el primer día, había estado entrenando, y ahora por fin había llegado el momento del combate real, algo que llevaba ansiando desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, tras regresar a su dormitorio, no pudo dormir de la emoción. Sacó su teléfono y empezó a revisar sus cambios. Podría decirse que últimamente era su actividad favorita, además de entrenar. Después de todo, esos números digitalizados eran prueba de su esfuerzo. Cabe destacar que la razón por la que muchas personas se dan por vencidas es que sienten que sus esfuerzos no son recompensados y que el futuro parece lejano, por lo que finalmente deciden rendirse. Pero él podía ver su propio progreso, y cada vez que lo revisaba, se llenaba de motivación. Anfitrión. Lancer género. Masculino edad. 22 fuerza. 38, un adulto normal es 10, entrenamiento más 8, maestría en lanza e más 20, arma. Ninguna habilidades inherentes. Maestría en lanza e Lancer Fatex habilidades comunes. Golpe cargado LV2 triple puñalada LV2 rush LV3 técnicas secretas. Golpe desesperado de títulos. Ninguno movimientos definitivos. Ninguno equipo. Ninguno misión. Ninguna calificación general. Además aumentar su poder de combate fue muy sencillo. Entrenamiento y mejora de habilidades. Sus 3 habilidades normales, golpe cargado, triple puñalada y acometida, se las enseñó el instructor de lanza en el campamento de entrenamiento. Triple puñalada consiste en 3 puñaladas consecutivas en poco tiempo usando una técnica especial, mientras que acometida es un ataque que impacta con todo el cuerpo. El único especial, o incluso más problemático, es golpe cargado. Este movimiento puede considerarse el método de ataque más poderoso de Lancer, después de las técnicas secretas. La habilidad de golpe cargado es como su nombre lo sugiere, explota con poder mucho más allá de lo normal al controlar los músculos, y puede aumentar el poder hasta aproximadamente 5 veces, pero generalmente, en el combate real, no hay tiempo para cargar durante tanto tiempo, y con el enemigo sin moverse, generalmente es solo alrededor de 2 veces. En cuanto a la técnica secreta. Golpe desesperado, fue el ataque que usó con la barra de hierro oxidada cuando fue atrapado por el ghoul. Se podría decir que este movimiento es su último recurso. Su poder y velocidad aumentarán considerablemente durante el ataque, pero a cambio quedará debilitado después. Se podría decir que no usará este movimiento a menos que no tenga otra opción. Al observar su creciente fuerza, se quedó dormido tranquilamente con la expectativa de convertirse mañana en un investigador en prácticas. Comentario 2. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Asesino de necrófagos. Como investigador ghoul, además del aumento de sueldo, el mayor beneficio probablemente sea la comida y el alojamiento gratuitos, ¿verdad? Tras ser asignado, o mejor dicho, reclutado, por Kureo Mado, Lancer fue asignado al Distrito 20. Temprano por la mañana, se cambió de ropa y tomó un coche hasta el punto de encuentro en el Distrito 20. Señor Mado. Disculpe la tardanza. Tan pronto como llegó al punto de reunión, Lancer vio a Kureo Mado con una gabardina y a Koutaro Amon con un traje serio, y la razón por la que pudo verlos a los dos de un vistazo fue que la multitud los evitaba inconscientemente. Después de todo, llevaban maletines blancos. No cabe duda de que el trabajo de un investigador es cazar necrófagos y proteger a los humanos, pero por ello, resultan muy misteriosos a los ojos de la gente común. Además, los necrófagos también tienden emboscadas a los investigadores, por lo que se puede decir que la gente los respeta mucho, pero inconscientemente se aleja de ellos, porque nadie quiere involucrarse en estos asuntos.
Solo quieren vivir en paz. Está bien, llegamos temprano. Bueno, vámonos. Si ayer Kureo Mado daba a la gente la sensación de un anciano normal, hoy exudaba un aura indescriptible. El señor Mado siempre es así en el trabajo. Kotaro Amon, a un lado, le explicó a Lancer en voz baja mientras le entregaba un maletín blanco nuevo. A Lancer no le importó en absoluto. Después de todo, sabía muchas cosas que otros desconocían, como por qué Kureo Mado se había vuelto así. En ese momento, su atención estaba completamente centrada en la caja que tenía en la mano. Estaba claro que este debía ser el quinqué que Kureo Mado le había prometido, y también sería una de las cosas en las que confiaría para sobrevivir en este mundo por un tiempo. Hay mucha gente aquí. Veamos un lugar menos concurrido. Es casi imposible encontrar un lugar absolutamente seguro en este mundo, pero es muy sencillo encontrar un lugar desierto. Después de todo, la existencia de ghouls hace que la gente evite ciertos lugares habitualmente, pero esto les ahorró muchos problemas a las 3 personas que estaban en el callejón en ese momento. Debido al material, este quinqué no es de muy alta calidad. Como mucho, solo puede considerarse de rango B. Sin embargo, al estar hecho del bikaku de un ghoul, no tiene ninguna debilidad. ¿Qué tal? Kureo Mado estaba bastante satisfecho con la lanza ensangrentada en la mano de Lancer. Como él mismo dijo, este quinqué no era de gran calidad. El bikaku usado provenía del ghoul que atacó a Lancer. La fuerza del otro grupo era solo promedio, pero en su opinión, esto debería tener un gran significado conmemorativo para Lancer. Estoy muy satisfecho. ¿Satisfecho? Por supuesto que sí. Según Lancer, la mayoría de los investigadores que salían del campo de entrenamiento solo podían obtener el rango de investigador de tercera clase, y solo un pequeño número de personas excelentes podían obtener el rango de investigador de segunda clase. En el CCG, solo los investigadores de segunda clase estaban calificados para obtener un quinqué, y mucho menos uno a medida. Tipo de arma. Lanza rareza. De habilidad especial. Asesino de necrófagos. Inflige una cierta cantidad de daño adicional a los necrófagos que usan células RC. Fuerza más 50 y justo cuando Lancer estaba comprobando los atributos del quinqué en su mano, Kureo Mado estaba mirando a su alrededor con una expresión extraña. Lancer, aunque te has unido temporalmente a mi equipo, nunca has participado en un combate real, así que hoy te encargarás del patrullaje. Si encuentras algún rastro de necrófagos, envíanos una señal a Amon y a mí. Bueno. En ese momento, Lancer, que todavía estaba inmerso en la emoción de conseguir una nueva arma, no notó la extraña expresión en el rostro de Kureo Mado y la mirada de Kotaro Amon de querer decir algo detrás de él. En opinión de Lancer, era muy normal para él, como novato, que le asignaran la tarea de patrullar y buscar en lugar de una misión de combate, pero lo que desconocía era que, normalmente, los investigadores al menos viajaban en parejas. Un investigador de clase alta y un investigador normal. Era claramente anormal que un investigador en prácticas como él llevara a cabo una misión solo. Y aunque Lancer conocía parte de la trama, desconocía el sentido común. Por ejemplo, aunque no hay muchos necrófagos en el Distrito 20, definitivamente no solo están presentes con el protagonista y quienes lo rodean. Y estos necrófagos, para evitar ser perseguidos por los investigadores, suelen esconderse en lugares poco frecuentados, como el callejón donde se encuentra Lancer. Los investigadores y los necrófagos son casi 2 existencias completamente opuestas. Los necrófagos se alimentan de humanos, y los investigadores son responsables de protegerlos, así que en cuanto se encuentran, es casi una cuestión de vida o muerte. ¿Qué pasaría si un investigador novato sin experiencia apareciera solo en el territorio de caza de un necrófago? Para los necrófagos, sería la presa perfecta. Señor Mado, ¿está bien? Kotaro Amon estaba en la azotea, mirando a Lancer con preocupación. Sabía que él había encontrado la información sobre este terreno de caza. Está bien, estoy aquí, ¿verdad? Y no subestimes la fuerza de Lancer. Quizás no tenga tanta experiencia como tú, pero en términos de fuerza, incluso supera con creces a la mayoría de los investigadores de segunda clase, y el lugar de un arma siempre está en el campo de batalla. No tiene sentido guardarla en una sala de colección. Las palabras de Kureo Mado dejaron a Kotaro Amon sin saber qué decir por un momento. Cabe destacar que un investigador normal recién graduado generalmente participa en operaciones grupales para adquirir experiencia contra ghouls antes de ser asignado a un investigador superior, y solo tras ser reconocido por el comandante de operaciones, se le asigna a otros comandantes superiores para formar un equipo. ¿Realmente vale la pena el esfuerzo del señor Mado por la otra persona?
Quizás la personalidad de Kureomado era un poco extraña, lo que hacía que muchos temieran acercarse a él, pero su fuerza y reputación dentro del CCG estaban fuera de toda duda. Cabe destacar que, cuando le asignaron a la otra persona, esta no fue tan atenta. Esto inevitablemente le provocó celos del joven mucho más joven que él. Y en ese momento, las pupilas de ambos se contrajeron, porque ya habían descubierto un Goul apareciendo en la cartelera sobre Lancer. El espectáculo ha comenzado. Acompañado por la voz algo distorsionada de Kureomado, Kotaro Amon inconscientemente apretó su agarre en su maletín. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Primera batalla y una situación peligrosa. Lancer siempre había sentido curiosidad por este sistema que apareció por alguna razón desconocida. No había ningún paquete de regalo para principiantes, ninguna misión para principiantes, ni siquiera un manual de usuario. En su opinión, el único propósito de este sistema era ayudarle a digitalizar las habilidades y atributos que usaba para que pudiera comprender sus capacidades de forma más intuitiva, pero hoy sabía que estaba equivocado. Misión de principiante. Primera batalla activada. Requisito de la misión: ahuyentar o matar al atacante. Recompensa de la misión: la competencia en cualquier habilidad aumenta un 50%, recompensa por repeler, habilidad aleatoria X1, recompensa por matar. La voz que repentinamente apareció en su mente aturdió a Lancer. Sabía que, ya fuera para revisar su equipo o sus atributos, debía hacerlo a través de su teléfono, pero esa voz repentina en su mente era la misma que escuchó al llegar a este mundo. Y además del extraño pensamiento de así que el sistema no habla, simplemente no tuvo la oportunidad de hacerlo, su primera reacción fue: peligro. Sin dudarlo, presionó el seguro de huellas dactilares del maletín. Con un clic, la lanza ensangrentada que había guardado en el maletín recuperó al instante su forma original en la mano de Lancer, quien la apartó sin vacilar. Rasguño tilde. Acompañado de un extraño sonido de fricción, Lancer, que ya se había dado la vuelta, confirmó instantáneamente la identidad del atacante. Un Kakugan rojo, un Bikaku como tentáculos alrededor de su cintura, no había duda de que la otra parte era un Goul. Correr al igual que en su entrenamiento en el campo de entrenamiento, pisoteó con fuerza, se inclinó hacia adelante y todo el poder de su cuerpo se concentró en la punta de la lanza. PFFT tilde. El Goul, que no esperaba ser atacado primero por Lancer a pesar de ser el que lo emboscó, tuvo su Bikaku instantáneamente perforado por el quinqué que Lancer sostenía, y este no fue el final. Acompañado por el grito bajo de Lancer, sus brazos parecieron hincharse, y el Goul, que había sido apuñalado en el abdomen por la lanza, fue arrojado al aire por él. Triple puñalada. No cabía duda de que el plan original de Lancer era terminar la batalla con un golpe cargado mientras el oponente se encontraba en el aire sin ningún punto de apoyo, pero el Goul herido por Lancer realizó un movimiento que una persona normal no podría. Dos Bikakus se clavaron en la pared cercana. Aunque no detuvieron por completo su caída, hicieron que el ataque original de Lancer, dirigido al corazón, fallara. Las tres heridas en su hombro derecho, pulmón derecho y parte superior del brazo eran extremadamente horribles, pero Lancer todavía no dijo una palabra y simplemente sostuvo su lanza en una posición de ataque. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que en el pasado, ni siquiera se atrevería a ver cómo mataban a un pollo, y mucho menos a ver una criatura cubierta de sangre como el Goul frente a él, pero en este momento, estaba mirando directamente a los ojos de la otra parte como si hubiera perdido toda emoción. No. No fue una pérdida de emoción, sino una completa inmersión mental en la batalla. En ese momento, no había más que batalla en sus ojos. La fría mirada de Lancer también hizo temblar al Goul. Al principio, creyó que una joven paloma, Lancer, que entraba en su territorio de caza era un novato inexperto, pero no esperaba encontrarse con un oponente duro. Correr. Cuando este pensamiento apareció en su mente, no pudo detenerse. El Bikaku en su cintura se movió primero, pero se giró y corrió. Pero incluso mientras corría, no perdió la cabeza. El Bikaku, que no atacó a Lancer, quedó clavado en la pared, y este se agarró a ella y huyó hacia arriba. ¿Tratando de escapar? De hecho, no tenía habilidades para el combate aéreo, pero eso no significaba que no tuviera forma de lidiar con el otro grupo. Dio un paso adelante con su pie derecho, dobló ligeramente su cuerpo y la lanza en su mano voló por el aire como un meteoro. PFFT tilde. Con un fuerte ruido, la lanza ensangrentada se estrelló contra la pared, y el Goul, que originalmente estaba sujeto a ella por su Bikaku, quedó completamente atrapado en la lanza. El Bikaku, que tenía un brillo inquietante, también colgaba a ambos lados de su cuerpo.
No había duda de que incluso los ghouls con fuerte vitalidad no podrían sobrevivir después de ser atravesados en el corazón por un quinqué. Pero justo cuando estaba a punto de soltar un suspiro de alivio, Lancer notó algo. El ghoul de la pared se había convertido en un cadáver, así que ¿por qué no se había completado la misión? Espera. El requisito de la misión no era matar a ese necrófago, ¿será que había otros necrófagos que aún no habían aparecido? Un atisbo de nerviosismo se dibujó inconscientemente en su rostro, pero lo ocultó rápidamente. En cualquier caso, como el otro bando no aprovechó su batalla con ese ghoul para emboscarlo, probablemente él tampoco se sentía seguro de matarlo. Así que lo que necesitaba hacer ahora era mantener la calma y evitar que el otro bando descubriera que algo andaba mal antes de recuperar su ar. Toca tilde en el oscuro callejón, los pasos de Lancer eran firmes, sin acelerarse ni hacerse más pesados. El ghoul, escondido en las sombras, sudaba en las palmas de las manos. Este terreno de caza no pertenecía al ghoul que Lancer mató, y naturalmente tampoco era suyo. Estaba controlado por varios ghouls. Después de todo, los ghouls poderosos podían poseer un terreno de caza por sí mismos, pero para los ghouls más débiles como ellos, la única opción era cooperar. Pero en ese momento, miraba el cadáver de su compañero con gran conflicto. Se conocían desde hacía casi un año y se llevaban bastante bien, pero ese joven, cuya profundidad desconocía, había matado a su compañero, de fuerza similar, en tan solo unas pocas decenas de segundos. Aunque ya no tenía un arma, seguía sin atreverse a atacar. Después de todo, si el otro tuviera otro as bajo la manga, probablemente seguiría el mismo camino, ¿no? ¿Debería arriesgarse y matar esa paloma aquí, o debería retirarse obedientemente? Recordando los días en que las palomas lo perseguían por todas partes, apretó los dientes. Olvídenlo. Si no tuviera este terreno de caza, probablemente moriría de hambre. Incluso si atacara a un transeúnte, probablemente sería buscado por el CCG, así que bien podría matar al otro. Si pudiera hacerlo limpiamente, incluso podría quedarse. Casi al mismo tiempo que tomó una decisión, sus ojos se volvieron carmesí y su Bikaku se envolvió alrededor de su puño derecho. Y casi al mismo tiempo, Lancer tuvo un mal presentimiento. Estallido. Acompañado por el sonido de rocas al romperse, Lancer Rushd avanzó. En ese momento, ni siquiera tuvo tiempo de mirar atrás. Tras levantarse, corrió hacia la pared donde estaba incrustado el quinqué. Y el ghoul, que vio a Lancer actuar, mostró una expresión de éxtasis en su rostro, porque había apostado correctamente. Al mismo tiempo, Kotaro Amon, de pie en la azotea, agarró su maletín. Era evidente que, en su opinión, Lancer, quien había perdido su arma y se enfrentaba al Koukaku más fuerte, no tenía ninguna posibilidad. Pero Kureo Mago extendió la mano y lo detuvo. Espera. Amon. Señor Mado. Kotaro Amon, quien normalmente era muy obediente, levantó la voz por una vez, pero Kureo Mado todavía negó con la cabeza. Amon. Como investigador, no te dejes llevar fácilmente por las emociones. Observa atentamente los movimientos de Lancer. Cuando lanzó el quinqué, quizá no esperaba que hubiera un segundo ghoul, pero cuando fue atacado, lo esquivó con antelación. Sin duda, se percató de la presencia del atacante después de lanzar su arma, y ahora, aunque corre, no es sin propósito. Siguiendo la mirada de Kureo Mado, Kotaro Amon entendió lo que Kureo Mado estaba diciendo, pero la preocupación en su rostro no disminuyó en absoluto. Comentario. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Contraataque. Después de esquivar varios ataques del otro grupo, Lancer finalmente llegó a la pared donde estaba el quinqué, pero justo cuando agarró las barras de seguridad y se preparó para trepar. Ven aquí. Estallido. Lancer, a quien le agarraron del cuello, fue arrastrado violentamente y arrojado al otro lado. Pero lo que nadie esperaba era que Lancer, que volaba en el aire, se impulsara repentinamente contra la pared y corriera hacia él, con un tubo de hierro oxidado de más de 1 metro de largo en la mano. El ghoul, que originalmente estaba un poco cauteloso ante el arma en la mano de Lancer, instantáneamente mostró una expresión de desdén. ¿Crees que un simple tubo de hierro puede matarme? Su Koukaku en su mano derecha se bloqueó frente a él, y al mismo tiempo, su mano izquierda se lanzó hacia Lancer, pero Lancer atacó a la otra parte y de repente saltó. De hecho, el quinqué estaba cerca del 4.º piso, e incluso con el cuerpo entrenado de Lancer, era imposible alcanzarlo directamente, pero ¿qué pasa con múltiples puntos de apalancamiento?
Así es, al usar ese tubo de hierro, Lancer de hecho podía usar sus habilidades, pero la identidad de la otra parte como un ghoul combinada con el Koukaku defensivo más fuerte hizo que Lancer abandonara su plan de matar a la otra parte directamente y en su lugar usara el tubo de hierro en su mano como una pértiga. Lancer, que estaba boca abajo en el aire, usó sus manos para impulsarse en el aire. Mientras enganchaba el asta de la lanza con sus pies, de repente giró y agarró el asta de la lanza con sus manos, y al mismo tiempo, golpeó con sus pies el cuerpo del ghoul que acababa de matar. Y el ghoul que estaba abajo, al ver a Lancer agarrar el quinqué, supo que lo habían engañado, pero en ese momento, el cadáver del otro ghoul cayó hacia él. Lanzó un puñetazo y lo apartó, pero esta fue su última acción, porque vio una luz sangrienta, PFFT. Acompañado por un sonido que le hizo apretar la mandíbula, Lancer usó la fuerza de la caída para perforar al ghoul de arriba a abajo con el quinqué en su mano, y finalmente escuchó la voz que más quería escuchar en su oído. Misión cumplida. Aún así, sacó el quinqué sin dudarlo y observó atentamente su entorno. Tras haber sido engañado una vez, no iba a caer en la trampa una segunda vez. Aplausos aplaudidos y en ese momento, una ronda de aplausos muy abrupta le hizo asumir de nuevo una postura de ataque, pero en ese momento, una voz muy familiar vino desde arriba de su cabeza. Muy bien Lancer, pasaste la prueba. Kureo-mado, que estaba acostado en la cornisa, tenía una expresión muy emocionada. Era la misma taberna que la última vez, y las personas bebiendo eran las mismas 3 personas, pero en comparación con la feliz Kureo-mado y el Lancer de aspecto normal, la expresión de Kotaro Amon era un poco incómoda. En su opinión, la razón por la que la expresión de Lancer era normal no era porque no estuviera enojado, era solo porque no sabía qué tipo de expresión debería hacer después de ser engañado por su salvador. Los 3 pidieron la misma comida que la última vez, pero el ambiente era un poco extraño porque ninguno de ellos hablaba. Kureo-mado se incorporó solo después de terminar el último sorbo de vino, y Kotaro Amon, que se sentía muy incómodo, también se incorporó rápidamente. Sabía que el evento principal se avecinaba. Lancer, ¿qué tienes que decir sobre la batalla de hoy? No debería haber lanzado mi arma tan a la ligera sin comprobar mi entorno. Esto demuestra que aún tengo muchas deficiencias en el combate real. Entonces, cuando hizo esta pregunta, los ojos de Kureo-mado se entrecerraron ligeramente como si estuviera borracho, pero la atmósfera en la mesa se volvió extremadamente opresiva, pero la expresión en el rostro de Lancer no cambió en absoluto. No creo que haya nada malo en ello. O mejor dicho, si me hubiera dejado unirme a este equipo sin ponerme a prueba, señor Mado, me habría preocupado más. ¿Por qué? Aunque quizás no sea apropiado decirlo, cuando cazamos necrófagos, debemos confiar en que nos apoyaremos mutuamente. Si aceptas a alguien cuya fuerza desconoces, entonces, no sé cuánto tiempo sobreviviría en este equipo. Las palabras de Lancer congelaron el ambiente en la mesa. Aunque la razón que dio era perfectamente válida, cabe destacar que la antigüedad es muy importante en Japón, y Lancer, como novato, podría decirse que era irrespetuoso con sus mayores. Sin embargo, Kureo-mado mostró una extraña sonrisa. Bien. Bien. Lo que dijiste es muy bueno. Lo más importante para cazar a esos perros es la fuerza. El talento solo puede determinar los logros futuros de una persona, pero los ghouls no te darán la oportunidad de crecer. Solo la fuerza lo es todo. Parece que no necesito decir nada más. Kureo-mado no le dijo a Lancer que se trataba de una prueba cuando lo envió a la misión de patrulla porque quería ver su verdadera fuerza. Después de todo, había muchos estudiantes de academia que tenían buenas calificaciones, pero se convertían en carne de cañón en el campo de batalla. Aunque el desempeño de Lancer tenía sus defectos, su actitud y determinación dejaban muy satisfecho a Kureo-mado. Claro, aunque Kureo-mado era un poco imprudente, tenía un plan. Si el rendimiento de Lancer en la prueba no le satisfacía, lo salvaría, pero lo enviaría a la Academia de Entrenamiento de Investigadores Ghoul para que continuara su formación, aunque sin duda ya no era necesario. Finalmente, tras terminar su bebida, Kureo-mado se fue directamente, y Kotaro Amon y Lancer se fueron juntos. Después de todo, Lancer había completado la prueba de Kureo-mado, así que se mudaría al dormitorio de investigadores del CCG esa noche. ¿Y su ropa? Alguien la empacaría y la traería, por supuesto. No hablaron mucho durante el camino. Después de todo, Kotaro Amon no era de los que se les daba bien conversar, y Lancer descansaba con los ojos cerrados. A Kotaro Amon no le sorprendió en absoluto.
Después de todo, era de esperar que Lancer hubiera cazado a 2 ghouls él solo, lo cual era un logro difícil para un novato normal. Pero Lancer, con los ojos cerrados, estaba pensando en qué habilidad debería elegir. Así es, era la recompensa de la misión anterior. Ojo de la mente, lluvia de estrellas y cazador de necrófagos. El ojo de la mente no necesita más explicación. Según la descripción, aumenta su sexto sentido y le permite esquivar algunos ataques inconscientemente. Starfall es una técnica de lanza similar a su ataque aéreo anterior, pero el efecto del ataque es naturalmente mucho más fuerte que cuando lo usó casualmente. En cuanto al último, Ghoul Hunter, es una habilidad que aumenta sus atributos físicos en una cierta cantidad después de matar a un Ghoul. Un análisis simple muestra que el más versátil de estos es, por supuesto, Ojo de la Mente. El menos versátil es, por supuesto, Cazador de Necrófagos. Después de todo, su misión es de solo 150 días, y ya han pasado más de 60. Una vez que abandone este mundo, esta habilidad probablemente se volverá completamente ineficaz. En cuanto a lluvia de estrellas, es una habilidad simple y brutal que potencia directamente sus métodos de ataque. Tras muchas dudas, Lancer finalmente se decidió y eligió Cazador de Ghouls. Comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. Cazador de necrófagos. ¿Es extraño? ¿Por qué Lancer elegiría la habilidad con más limitaciones? Es simple, porque actualmente Lancer carece de seguridad. Quizás Ojo Mental sería más útil para su futuro, pero la premisa es que debe tener un futuro. La misión anterior, primera batalla, ya demostró algo. El ataque que sufrió al llegar a este mundo no era una batalla reconocida por el sistema. ¿Y qué fue? Es simple. Una muerte en la puerta, lo que demuestra que tuvo muy mala suerte. Tenía una mejor comprensión de Luz que la llamada suerte no sería tan malvada como para hacerle tropezar y caer en un camino plano, pero sería algo similar a obtener siempre cartas de rango R como máximo, con un señor garantizado, o como la misión de hoy donde aparecieron 2 ghouls. Así es, aunque no hay evidencia que demuestre que la prueba inicial de Kureomado solo involucró a un ghoul, dado el encuentro cercano anterior con un asesinato en la puerta y su estado de suerte constante, sospecha firmemente que otros podrían haberse encontrado solo con un ghoul. En resumen, Lancer temía no poder sobrevivir hasta que sus habilidades mejoraran, así que, con poca visión de futuro, eligió la habilidad más simple. Pero después de elegir, quedó completamente atónito, porque esta habilidad simple no era nada simple. Cazador de necrófagos. Los necrófagos atacantes pueden activar el Kinke y aumentar sus atributos. Tiene una misión de actualización. Cazador de necrófagos de atributos físicos más 4, mejora de Kinke 10%. Requisito de la misión. Cazar 50 necrófagos comunes. Cazador de necrófagos C atributos físicos más 10, mejora de Kinke 25%. Requisito de la misión. Cazar 5 necrófagos de rango S. Cazador de necrófagos B atributos físicos más 15, mejora de Kinke 50%. Requisito de la misión. Cazar 2 necrófagos de rango SS. Cazador de necrófagos A atributos físicos más 20, mejora Kinke 100%. Requisito de la misión. Cazar 1 necrófago de rango SS. Sin duda, esta habilidad es muy adecuada para este mundo, pero no es nada sencilla. La primera misión está bien. Puede completarla con el tiempo suficiente. Pero las siguientes no son sencillas. El rango de la protagonista femenina es S, y el rango SS incluye a personajes conocidos como Rize Kamishiro, Renji Yomo y Yuta, en las primeras etapas de la trama. Por no hablar del rango SSS, donde varios jefes tienen este nivel. Y si hablamos de investigadores, el rango SSS corresponde a investigador de clase especial, SS a investigador de clase especial asociado y S a investigador de primera clase. En cuanto a Lancer, su fuerza probablemente ni siquiera sea la de un investigador de primera clase, pero esto ya es suficiente para sorprender a la mayoría. Después de todo, hace poco más de 2 meses, era solo un recluso común y corriente. Olvídalo, ya lo he elegido, así que no puedo devolverlo. Cazar necrófagos es exactamente lo que quiero hacer. Poco más de un mes después, en ese momento, Lancer, vestido con un traje negro, salía de la sede del CCG, y muchos investigadores en el camino lo miraban inconscientemente. Pero a él no le importó en absoluto, pues ya estaba acostumbrado. Sin embargo, a diferencia de antes, aunque esas miradas aún reflejaban curiosidad, estaban más llenas de asombro y reconocimiento. Después de todo, a Lancer solo le tomó poco más de un mes ascender de investigador en prácticas a investigador de segunda clase.
Quizás los investigadores de segunda clase no sean raros en la sede del CCG, pero no hay muchos investigadores de segunda clase que posean el premio Mokusei de plata y, lo más importante, la fecha de entrega de esta insignia no es la adecuada. Generalmente, la insignia solo se otorga a los investigadores durante la reunión anual. Después de todo, incluso el premio Mokusei de rango más bajo requiere cazar más de 30 necrófagos, lo que significa cazar al menos de 2 a 3 necrófagos al mes. ¿Y qué hay de Lancer? Pasó poco más de 40 días cazando a más de 50 necrófagos. Aunque esto no rompió el récord del CCG, fue suficiente para demostrar su entusiasmo. Así que, después de que Kureomado lo ayudara a solicitarlo, la sede del CCG lo debatió y aceptó. Al fin y al cabo, los logros de Lancer ya estaban ahí, y era solo cuestión de tiempo para que lo consiguiera. Sin embargo, obtener esta insignia de honor como investigador también causó gran descontento entre muchos. Al fin y al cabo, no a todos les gusta que sus subordinados los superen. Pero si estos celos eran inofensivos, su notoria reputación entre los Ghouls del Distrito 20 también le hacía preguntarse si se había convertido en presa de los Ghouls de rango SS. Pero al mismo tiempo que obtuvo la insignia, también tomó la decisión de ir al café ante IQ. Lancer conocía la trama y, naturalmente, sabía que muchos Ghouls se reunían allí, pero al mismo tiempo, tenía un profundo conflicto. Después de todo, la trama que conocía giraba en torno a Ken Kaneki. En la trama, se podría decir que la gente del café era buena gente, pero tras permanecer en este mundo más de 3 meses, abandonó esa ingenua idea. Durante su cacería de necrófagos, se encontró con cadáveres humanos devorados más de una vez. No cabía duda de que, hasta que se creara comida que los necrófagos pudieran comer, la relación entre humanos y necrófagos sería difícil de reconciliar. Así que decidió ir a verlo con sus propios ojos. Si la gente en el café ante IQ fuera realmente la misma que en la trama, entonces fingiría que no sabía nada, pero si también estaban cazando humanos como los Ghouls que había encontrado antes, no lo dudaría. Pero antes de ir, necesitaba hacer algunos preparativos. Según la trama, los Ghouls de menor rango son de rango S, y la mayoría de ellos de rango SS. Sería como un cordero entrar en la guarida de un tigre si él, un investigador, entrara allí precipitadamente. Después de todo, no podía poner su vida en manos de otro. Así que encontró a Koutaro Amon. Claro, no buscaba a la otra persona para causar problemas en el café ante IQ. Al fin y al cabo, eran solo 2 investigadores de primera clase, y buscar problemas sería una condena a muerte. Pero el propósito de Lancer al encontrarlo no era combatir, sino pedirle que fuera testigo. El plan del Lancer era simple. Los 2 iban juntos a la cafetería, y él despedía al otro a mitad de camino. Después, vigilaba a los empleados de la tienda, y él estaría a salvo durante ese tiempo. Cuando el otro regresara al dormitorio, Lancer se marcharía. Durante ese tiempo, si algo le sucedía a Lancer, la investigación se centraría en el último lugar donde Lancer dejó una pista, que era la cafetería ante IQ. En ese caso, se consideraría a salvo por el momento. Después de todo, los investigadores ya habían estado en la tienda de la otra persona, y no se expondrían solo por Lancer y Amon. Pedirle a Amon que viniera era por si acaso. Por otro lado, Koutaro Amon, quien fue invitado por Lancer a ir juntos a casa, se quedó atónito por un momento, pero aceptó de inmediato. Aunque Lancer, en su opinión, era tan adicto al trabajo como Kureomado, ambos tenían una buena relación trabajando bajo las órdenes de Kureomado. No había nada de malo en que los invitaran a ir juntos a casa. ¿Fue solo café? La expresión de Koutaro Amon se volvió extremadamente extraña al mirar el café sin importancia frente a él. Al igual que la impresión que tenía de Lancer antes, la otra persona era un completo adicto al trabajo. No hace falta hablar de ello durante el trabajo. En poco más de un mes, había cazado más de 50 necrófagos, un promedio de al menos 1 al día. En sus horas libres, además del necesario descanso, hacía ejercicio. Aunque también le gustaba hacer ejercicio, al menos no era tan alocado como Lancer. En su opinión, aunque el otro quisiera superarse, no había necesidad de hacerlo así, ¿verdad? Era como si algo lo empujara por detrás. Y mucho menos ir a una cafetería a tomar café. Según él, la otra persona solo comía alimentos energéticos. ¿Qué estaba pasando hoy? Con una mirada curiosa en su rostro, siguió a Lancer y entró en este café aparentemente normal. Bienvenidos. En ese momento, una clara voz femenina llegó desde el frente, y entonces sintió que Lancer, que caminaba al frente, se paralizaba.
Siguiendo la voz, vio a una chica de cabello morado con uniforme que también los miraba con expresión nerviosa. Esto no era extraño. Después de todo, los investigadores de Ghouls eran muy misteriosos a ojos de la gente común. Pero esta chica era bastante atractiva. ¿Acaso el cuerpo de Lancer estaba congelado por culpa de la otra parte? De repente, un atisbo de sonrisa apareció en el rostro de Kotaro Amon. Comentario cero comentario. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Un café, un postre. Touka Kirishima, una chica que, para la mayoría, era guapa, pero por lo demás común y corriente. Pero su verdadera identidad era la famosa Ghoul conejo del Distrito 20. La mayor diferencia entre ella y la mayoría de los de su especie era que intentaba integrarse en la sociedad humana como Ghoul. Pero lo que no esperaba era encontrarse con un invitado inesperado mientras trabajaba en la cafetería, como siempre. Bienvenidos tras un saludo ensayado, su mirada se vio inmediatamente atraída por la insignia en el pecho del hombre que caminaba delante. Era el premio Mokusei de plata, y como Ghoul, era imposible no reconocerla. Después de todo, era algo que solo poseían los verdugos del CCG. Había visto investigadores necrófagos en la tienda antes, pero esta era la primera vez que veía a uno con esa insignia. Al recordar sus experiencias pasadas, de repente sintió que no podía contener su ira hacia ellos. Pero en ese momento, una mano se posó en su hombro. Disculpen, esta niña nunca ha trabajado como investigadora, así que está un poco nerviosa. Hay muchos asientos vacíos en la tienda ahora mismo, ¿qué les parece el que está junto a la ventana? Acompañada por una voz cálida, una mujer alta y madura de larga cabellera negra apareció detrás de Touka Kirishima. Ella también se dio cuenta de que su comportamiento era un poco anormal, así que rápidamente hizo una reverencia y se disculpó. Era evidente que pretendía usar las palabras de Kayairimi para crear esa imagen. Lo lamento. Está bien, después de todo, este tipo de cosas son muy normales. ¿No lo crees, Lancer? Antes de que Lancer pudiera hablar, Kotaro Amon, que estaba detrás de él, intervino para calmar las cosas. Sin embargo, Lancer lo miró con una expresión extraña, pues, según su impresión, no parecía ser de los que les gusta hablar. ¿Qué le pasaba hoy? Kotaro Amon, a quien Lancer miraba de forma extraña, estaba un poco molesto. Te estoy ayudando, ¿qué haces ahí parado, Punk? Al final, ambos siguieron la recomendación de Kayairimi y se sentaron junto a la ventana, pidiendo cada uno un postre y un café. Como estaban en un lugar público, no hablaron de trabajo, y Kotaro Amon, como superior de Lancer, le hizo algunas preguntas sobre su vida diaria. Lancer, como era de esperar, respondió a todo, pero durante ese tiempo, su mirada no dejaba de recorrer el café, solo Touka Kirishima y esa empleada. Me pregunto cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la trama. Toda la información que Lancer conocía sobre este mundo comenzó desde que el protagonista se convirtió en un Ghoul, pero no había escuchado nada relacionado con eso recientemente. Aunque la fuerza de Lancer se había fortalecido mucho durante este tiempo, era evidente que aún era muy inexperto en el espionaje. No solo Kotaro Amon, sino incluso Touka Kirishima y Kayairimi, quienes estaban trabajando, notaron que algo andaba mal con Lancer, especialmente Touka Kirishima, a quien Lancer observaba de vez en cuando. Irimi-san, ¿nos han descubierto? Aprovechando el tiempo para ir a la cocina, Touka Kirishima le susurró nerviosamente a la mujer alta que estaba a su lado, pero Kayairimi solo sonrió y negó con la cabeza. Touka, estás demasiado nerviosa. Aunque sean palomas, no nos descubrirán sin una puerta RC, así que no te pongas nerviosa y sírvelas con normalidad. Touka, recuerda, no eres una Ghoul ahora mismo, sino una chica normal. Comparada con Touka Kirishima, quien nunca había servido una paloma, Kayairimi llevaba varios años en la tienda. ¿Qué clase de cliente no había conocido? Y la mirada casi desenfadada de la otra persona le hizo adivinar algo extraño, pero cuando ambos regresaron, solo encontraron a Lancer sentado junto a la ventana, sirviéndose y bebiendo. En cuanto a Kotaro Amon, al otro lado, no estaba por ningún lado. Aunque no sabían qué estaba pasando, los dos no hicieron demasiadas preguntas y solo observaron cuidadosamente a Lancer. Después de todo, la identidad de la otra parte como una paloma era demasiado preocupante. Pero por suerte, poco después de que Kotaro Amon se marchara, Lancer también pagó la cuenta y se marchó, lo que finalmente hizo que Touka Kirishima suspirara de alivio. Después de todo, tener una paloma en la tienda de Ghouls, y además una paloma con una placa, la inquietaba. No mucho después de que Lancer se fuera, el gerente de la tienda, Yoshimura, también finalmente regresó.
Aunque Kayairimi ya la había consolado, Touka Kirishima le contó a Yoshimura sobre Lancer, el cliente especial, de inmediato. ¿Una paloma joven con una placa? Parece que es él. Las palabras de Yoshimura sorprendieron a Touka Kirishima, y ella lo miró con una expresión de sorpresa, y Yoshimura simplemente sonrió y explicó. Fui a ver a un conocido para intercambiar información esta noche, y la otra persona mencionó a la persona de la que hablaste hoy. Es el investigador más famoso del Distrito 20 últimamente. Se dice que se convirtió oficialmente en investigador hace poco más de un mes, pero después de convertirse en investigador, comenzó a cazar ghouls como un loco. Fue ascendido a investigador de segunda clase hoy gracias a sus logros. Es una persona muy peligrosa para nosotros, los ghouls. No cabía duda de que las actividades de Lancer, tanto en el Distrito 20 como en los distritos vecinos, habían atraído mucha atención últimamente. Lógicamente, los ghouls del Distrito 20 no desconocerían la existencia de Lancer. Pero Touka Kirishima era diferente. Aunque era fuerte, nunca se había unido a ninguna organización ghoul, y ahora se alojaba en el café Anteiku. No tenía contacto con otros ghouls a menos que fuera necesario, lo que también la llevó a no saber nada de Lancer. Y ahora que se enteró de Lancer por Yoshimura, su expresión se volvió un poco fea. Si su posición ya era en contra de los investigadores del CCG porque era un ghoul, entonces, debido a su padre, sintió un profundo odio hacia los investigadores desde el fondo de su corazón. Mi padre nunca atacó a los humanos. Solo querían vivir tranquilos en el mundo humano, aunque Touka Kirishima creía ser lo suficientemente fuerte, sus ojos se enrojecían cada vez que recordaba lo sucedido. Y Yoshimura, quien siempre la había cuidado, no tenía nada más que decir que darle una palmadita en el hombro. Después de todo, algunas cosas debían afrontarse solas, y nadie más podía influir en ellas. Pero justo cuando todos pensaban que el asunto estaba resuelto, ocurrió lo inesperado. Lancer, que había aparecido en el café Anteiku el día anterior, apareció allí nuevamente. La misma combinación de traje y maletín blanco dejaba clara su identidad a simple vista, pero a diferencia del día anterior, esta vez no solo estaban Touka Kirishima y Kayairimi en la tienda. Todos estaban allí hoy. Pero Lancer, que ya estaba mentalmente preparado, no mostró ninguna anormalidad y simplemente caminó hacia Touka Kirishima con una cara seria. Un café, un postre. Comentario 1. Votar capítulo 9. Capítulo 9. La ignorancia también es una especie de felicidad. Bienvenidos tilde acompañado por el sonido del timbre mientras se abría la puerta, el joven de traje gris claro asintió a la chica sonriente. Lo de siempre. Después de decir eso, se sentó en un asiento cerca de la ventana y miró hacia la calle sin decirle una palabra. Él realmente es un bicho raro. Desde que Yoshimura le reveló su identidad ese día, el estado de ánimo de Touka Kirishima se había complicado. Después de todo, la otra persona no solo era un verdugo, sino también un verdugo muy eficiente. Quería matarlo directamente, pero temía que eso provocara una investigación del CCG sobre el café, así que tuvo que reprimir ese sentimiento. Pero lo que no esperaba era que, aunque desistió del plan de matarlo, la otra persona parecía haberle cogido cariño a este café por alguna razón. Habían pasado más de 10 días desde que la otra persona había ido por primera vez a la tienda, y volvía casi a diario. La única diferencia era que la mayoría de las veces eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde, pero a veces eran las 7 u 8. Si llegaba tarde, la otra persona siempre desprendía un ligero olor a sangre. Si fuera una persona común y corriente, tal vez no podrían distinguirlo, pero para los ghouls, era demasiado familiar. Hoy, Lancer se sentó en su sitio habitual junto a la ventana, tomando té y comiendo postre en silencio. Como era de esperar, probablemente se marcharía en media hora. Pero hoy, era raro que no se fuera después de comer, sino que se sentaba junto a la ventana, mirando fijamente hacia afuera. ¿Qué le pasaba a la otra persona hoy? Llegó más tarde de lo habitual. ¿Será que estaba pensando en algo relacionado con los demonios? Después de echar un vistazo a la tienda, en la que solo estaba la otra persona, Touka Kirishima, por curiosidad sobre el investigador ghoul, se sentó frente a él. Señor Lancer, ¿le ocurre algo hoy? Ante las palabras de Touka Kirishima, Lancer, que originalmente se quedó mirando sin comprender, se estremeció violentamente antes de darse la vuelta con una sonrisa irónica. Realmente soy un idiota, de hecho olvidé que esta es la guarida del enemigo. Pero después de la sonrisa irónica, también volvió a suspiró. No es nada, solo que algunos trabajos importan. Al oír las palabras trabajo importante, Touka Kirishima se puso alerta de inmediato.
Después de todo, la información sobre las palomas era muy escasa. Sería genial si pudiera obtener algo de información, pero también sabía que no podía mostrarse demasiado preocupada en ese momento, o sería perjudicial que sospecharan de su identidad. ¿Es algo de lo que puedas hablar? Quizás te sientas mejor si puedes. Claro, si no puedes, olvídalo. No es algo de lo que no pueda hablar. Hoy, nuestro CCG organizó una operación de cerco y represión a pequeña escala. Lancer podía sentir claramente que las emociones de Touka Kirishima estaban un poco alteradas, y sabía por qué, pero en este momento, solo quería encontrar a alguien con quien desahogarse. Algunas de sus opiniones eran simplemente sacrílegas a los ojos de la gente del CCG, pero desde que llegó a este mundo, había estado en un estado de gran estrés. Ahora que quería encontrar a alguien con quien hablar, se dio cuenta de que no encontraba a nadie. Su mente ya estaba un poco desordenada y después de una pausa, continuó. En realidad, al principio no fue diferente de lo habitual. Gracias a mis recientes logros, fui el atacante principal y cacé personalmente a 2 necrófagos, pero en ese momento, recibí una llamada de socorro de un compañero. Cuando me acerqué corriendo, tu compañero de equipo fue asesinado por un ghoul. Touka Kirishima, como ghoul, estaba un poco emocionado de escuchar que un investigador del CCG podría haber sido asesinado, pero desafortunadamente, Lancer negó con la cabeza. No, aunque estaba gravemente herido, lo rescataron. La clave es su oponente, aunque solo llevo trabajando unos meses, intuyo que la otra parte no quería matarlo. En ese momento, Lancer sintió de repente un cosquilleo en la garganta. Se palmeó el cuerpo y, por desgracia, no encontró un cigarrillo. Al final, solo pudo sacar un chicle y masticarlo. Tras respirar hondo, continuó. Más tarde, según nuestra investigación, la otra parte debería pertenecer al recolector de cadáveres. Obviamente, Lancer se saltó una parte a mitad de la trama, pero en realidad no importaba. Al fin y al cabo, para los investigadores, solo existía la diferencia entre necrófagos y humanos. En cuanto a los demás, no tenía nada que ver con ellos. Y el cuerpo de Touka Kirishima tembló y su respiración comenzó a volverse un poco rápida. De hecho, después de este período de llevarse bien, ella había aceptado de mala gana la identidad de Lancer como una paloma y podía hablar con él normalmente, pero cuando mencionó a los ghouls y al recolector de cadáveres, su corazón todavía estaba en caos, y ella hizo una pregunta que no debería haber hecho. ¿Fue el ghoul al que cazaste? No. Entonces, si fueras tú, ¿lo habrías hecho? Esta vez, Lancer no le respondió directamente, sino que miró por la ventana aturdido, pero al final, no dio una respuesta clara. Eso es lo que estaba pensando ahora mismo. Pero por alguna razón, Touka Kirishima no parecía tener intención de rendirse. Después de pensarlo mucho, ¿se te ocurrió una respuesta? Otro silencio fue su respuesta, pero pronto, Lancer se giró y la miró con una expresión extremadamente seria. Creo que sí. Porque soy investigador. Touka Kirishima inicialmente pensó que escucharía una respuesta diferente. Después de todo, en su opinión, dado que Lancer dudaría y estaría indeciso, incluso si su respuesta fuera la misma que la anterior, al menos debería estar acompañada de confusión. Pero, por desgracia, lo que recibió fue una respuesta firme. ¿Por qué? El recolector de cadáveres no debería atacar a los humanos. No hay un por qué, porque son necrófagos y yo soy humano. Quizás, como dijiste, el recolector de cadáveres no ataca a los humanos, pero eso solo representa cuando aún lo es. ¿Y si algún día deja de serlo? ¿Y si sus descendientes no quieren seguir siendo el recolector de cadáveres? Nadie lo sabe. Nadie puede garantizarlo. Lancer interrumpió a Touka Kirishima antes de que pudiera terminar, y la razón que dio hizo que Touka Kirishima se sintiera extremadamente disgustado, incluso con náuseas, pero... Tal como pensaba Touka Kirishima, después de haber sido atacado por un ghoul y casi asesinado por un ataque a puerta, odiaba a la raza ghoul desde el fondo de su corazón. Desde la perspectiva humana, ya fuera el recolector de cadáveres o los necrófagos comunes, todos eran monstruos devoradores de hombres, así que era comprensible cazarlos. Si desconocía la supuesta trama, probablemente estaría encantado de cazarlos, porque los investigadores eran héroes humanos. Pero fue precisamente porque conocía la llamada trama que sabía que incluso los ghouls tenían alegría, ira, tristeza y felicidad, y también sabía que algunos de ellos también anhelaban una vida normal, por eso no pudo endurecer completamente su corazón. A veces,
La ignorancia también es una forma de felicidad. Tenía apenas 20 años, pero tal vez porque tenía tanta sangre en sus manos durante ese periodo, en realidad comenzó a lamentarse, lo cual era raro en él. Comentario cero comentario. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Ghouls y humanos. La resuelta respuesta de Lancer y su actitud decadente hicieron que Touka Kirishima no supiera qué decir por un tiempo, pero también fue una suerte que pudiera calmarse y ajustar su estado de ánimo. Aunque la otra parte no haya comenzado a sospechar, debería decir algo para desviar su atención, ¿no? Con este pensamiento, Touka Kirishima estaba a punto de hablar cuando de repente sonó un tono de llamada clásico, y Lancer, tras un instante de estupor, contestó rápidamente. Aunque solía ser un adicto al teléfono que no podía vivir sin él, lo había abandonado por completo desde que llegó a este mundo. Después de todo, tras encontrarse con un asesino en la puerta, si no se esforzaba, solo estaría esperando la muerte. También por eso su teléfono solo tenía los números de algunos compañeros, y en ese momento, probablemente era un asunto de trabajo. Hola. Señor Mado. Estoy afuera. ¿Me pasas a buscar? No, no hace falta, voy enseguida. No cabía duda de que se trataba de un asunto laboral, pero Kureo Mado había planeado enviar a alguien a recogerlo, pero fue rechazado. Aunque este lugar aún no había sido descubierto, si mucha gente lo supiera, inevitablemente surgirían problemas. Aquí está el dinero para el café y el postre. Mientras se ponía la chaqueta que se había quitado, Lancer le puso el cambio que ya había preparado en la mano a Touka Kirishima y abrió la puerta. Pero en ese momento, se detuvo de repente. Acabo de recibir una notificación de mi superior sobre la llegada de un ghoul muy poderoso de otro barrio. Es mejor no andar por callejones pequeños y desiertos al volver a casa después del trabajo. Después de decir eso, Lancer no se demoró y corrió hacia el costado de la carretera, paró un taxi directamente y se apresuró al punto de reunión, dejando a Touka Kirishima con una expresión desconcertada, mirando el plato vacío y la taza vacía frente a ella. Cada vez que Lancer salía del café ante Iku, reflexionaba sobre lo que había hecho antes en la tienda. Al fin y al cabo, no quería revelar que ya conocía sus identidades. La razón por la que se lo recordó a Touka Kirishima al final, al marcharse hoy, fue para acentuar esa impresión. Al fin y al cabo, un investigador del CCG jamás le diría a un ghoul que desconfiara de otro. Mientras elogiaba su propia inteligencia, Lancer no pudo evitar repasar la trama en su mente nuevamente. Cuando escuchó que un comedor compulsivo podría haber aparecido en el Distrito 20, supo que los engranajes del destino finalmente habían comenzado a girar, pero estaba más alerta que emocionado. En su trabajo durante el último mes aproximadamente, sus enemigos eran en su mayoría ghouls comunes y corrientes sin un nombre clave, pero desde el comienzo de la trama, aparecerían innumerables ghouls de rango S, rango SS e incluso rango SSS. Esta era una oportunidad para él, pero si no tenía cuidado, podría ser aplastado sin piedad por los engranajes del destino. Después de todo, había aprendido algo desde que comenzaron esa muerte en la puerta y la primera misión, y era que, nunca subestimes el valor de la suerte, o serás GG en un instante. Lancer ignoró temporalmente sus especulaciones sobre su estado de ánimo. En ese momento, Touka Kirishima, quien estaba recogiendo las tazas y los platos y limpiando la mesa, miraba fijamente por la ventana. ¿Por qué la actitud de la otra persona hacia los necrófagos era tan firme, pero luego mostraba una sensación de impotencia? La otra persona no parecía una persona sedienta de sangre, así que ¿por qué cazaba tantos necrófagos? ¿Por qué se lo recordó específicamente antes de irse? Touka Kirishima, quien siempre se había considerado bien informada porque se había integrado a la sociedad humana, rara vez se perdía en la confusión. Pero en ese momento, una mano le dio una suave palmadita en el hombro. Touka, se está haciendo tarde. Probablemente no haya más clientes hoy, deberías irte a casa. Al observar el rostro ligeramente curtido del gerente, Touka Kirishima dudó por un momento y decidió contarle sobre su confusión. De hecho, había algunas cosas que no podía resolver por sí sola, por lo que le preguntaría a alguien con más experiencia de vida. Y después de escuchar a Touka Kirishima, Yoshimura no respondió directamente sino que organizó sus palabras antes de dar su respuesta. Lo que dijo, no estoy de acuerdo con todo, pero la mayor parte de lo que dijo son hechos. Yoshimura también abrió sus ojos ligeramente entrecerrados en ese momento. Para mí, para ti y para todos en el café, sus palabras sin duda desmienten nuestros esfuerzos. Después de todo, no hemos atacado activamente a los humanos desde que llegamos, pero ¿y qué? La gente como nosotros es minoría entre los ghouls.
Para los humanos, los ghouls representan enemigos. En este punto, la expresión de Yoshimura también se volvió seria y su tono también se volvió extremadamente formal. Lo que dijo es un hecho. Por mucho que lo intentemos, no podemos cambiar el hecho de que los necrófagos y los humanos están en conflicto. Mientras sigamos alimentándonos de humanos un solo día, jamás podremos reconciliarnos. Touka, sé que tienes una buena amiga en la escuela, y esto es lo que quiero ver. Después de todo, fui yo quien te sugirió que hicieras amigos, pero no olvides tu identidad. Una vez que nuestra identidad sea expuesta, el resultado será inevitablemente un desastre. Ya sea para nosotros o para los humanos con los que nos llevamos bien. En este punto, su expresión originalmente seria también se fue complicando gradualmente. Aunque nunca se mencionó en la trama, como un ghoul poderoso y un ghoul al que no le gustaba matar, también tenía amigos humanos antes de esto. Sin embargo, el hecho de que ahora estuviera completamente solo era suficiente para explicar el desenlace final, así que no olvidó aprovechar esta oportunidad para advertir a Touka Kirishima. Las palabras de Yoshimura hicieron que Touka Kirishima, ya de por sí conflictuada, se deprimiera aún más. Al recordar a su amiga y sus esfuerzos durante ese tiempo, se sintió repentinamente agotada. Gerente, ¿es posible que vivamos en paz con los humanos? Tal vez. Nuestro mayor desacuerdo con los humanos es la comida. Si algún día se resuelve este desacuerdo, tal vez podamos vivir en paz con los humanos. Las palabras de Yoshimura sin duda le dieron a Touka Kirishima, quien se encontraba en una mala racha, un atisbo de esperanza, pero hubo muchas cosas que no dijo. Incluso si existiera comida común que los ghouls pudieran comer, eso no cambiaría el hecho de que alguna vez se habían comido humanos. Seguirían siendo alienígenas y seguirían siendo excluidos. Incluso si realmente apareciera la comida común, probablemente tomaría al menos 100 años para que ambas razas convivieran en armonía. A menos que, aparezca algo que obligue a las dos razas a cooperar, pero eso es imposible, ¿verdad? Mirando a Touka Kirishima, que había recuperado su motivación, Yoshimura también mostró una sonrisa irónica desde un ángulo donde nadie podía ver. Comentario 1. Votar capítulo 11. Capítulo 11. El plan del cebo. Rama del Distrito 20 del CCG. En ese momento, había 3 investigadores de primera clase y más de 10 investigadores de segunda clase sentados en la sala de conferencias. Si a esto le sumamos los más de 100 investigadores de tercera clase en espera en casa o en otros lugares, estas eran las fuerzas normales del CCG en el Distrito 20. En ese momento, las más de 10 personas en la sala de conferencias descansaban en silencio, ya fuera con los ojos cerrados o jugando con sus vasos desechables. En resumen, todos, excepto Kureomado, quien estaba sentado a la cabecera, se comportaban de forma un tanto extraña. Incluso Koutaro Amon, quien siempre había sido su compañero, se irguió en su asiento y actuó de forma muy extraña. ¿Cómo no iba a ser extraño? Había acompañado a la otra persona a una reunión en la sede del CCG hoy, y desde que terminó, la otra persona se había mostrado muy disgustada, lo que hizo que el habitualmente serio Koutaro Amon se pusiera nervioso por reflejo. Clic tilde. Lo siento, llego tarde. No te preocupes, Mido y Tanaka aún no han llegado. Siéntate y espéralos. Sí. Lancer, quien recibió la orden de Kureomado, se sentó al final de la mesa de conferencias. Los demás lo miraron con diversas expresiones. Aunque sabían que Kureomado lo apreciaba, la idea de que solo asintiera al llegar suavizó un poco las expresiones de los otros 2 investigadores de primera clase. Después de todo, por muy bueno que fuera el talento de Lancer, en su opinión, aún no era tan bueno como ellos, al menos no todavía. ¿Y qué decir de ponerle mala cara a Kureomado? No tuvieron agallas. Aunque su título era el mismo que el de ellos, investigador de primera clase, su fuerza real había alcanzado sin duda el nivel de investigador asociado de clase especial. Esto no se debía solo a su edad y antigüedad, sino también a que había capturado al recolector de cadáveres. Tanto su fuerza como sus cualificaciones aplastaban a los presentes. ¿Y por qué nunca ascendió y se mantuvo en primera línea? La mayoría también conocía la razón, así que su descontento solo podía descargarse en Lancer, quien era el blanco de su ira. Pero por suerte, los 2 últimos investigadores de segunda clase no hicieron esperar mucho. Llegaron uno tras otro pocos minutos después de Lancer. Todos. En cuanto Kureomado habló, todos se enderezaron inconscientemente, pero él no fue directo al grano. En cambio, se puso de pie directamente. Momento de silencio.
Todos quedaron atónitos por un momento, pero luego se pusieron de pie, pusieron una mano sobre sus corazones e inclinaron sus cabezas. Aunque Kureo-mago no explicó explícitamente lo sucedido, esta era una regla del CCG. Antes de una reunión, si la información mencionada había costado la vida a uno o más investigadores, los asistentes, independientemente de su identidad, debían guardar un minuto de silencio en señal de respeto por los caídos. Para los necrófagos, incluso los investigadores con un quinqué siguen siendo increíblemente frágiles. Se puede decir que ni el investigador más fuerte del CCG puede garantizar que siempre podrá derrotarlos a menos que los extermine por completo. En ese caso, inevitablemente sacrificarían sus vidas en el campo de batalla contra ellos algún día. Hacer esto era tanto para mostrar respeto por los caídos como para advertirse a sí mismos que debían estar 120% vigilantes en cada misión. Tras unas decenas de segundos, Kureo-mago finalmente bajó la mano. Al sentarse, les pasó varios informes a todos, uno por uno. Esta vez, nuestros objetivos son dos personas: Jason y el comelón atracón. Las palabras de Kureo-mago hicieron que todos se sentaran inconscientemente derechos, y Lancer, en particular, no pudo evitar apretar los puños. Aunque ya había estado mentalmente preparado de antemano, ahora que finalmente tenía una respuesta definitiva, todo estaba por comenzar. Jason, no creo que sea necesario repetirlo. Esta persona es un poderoso ghoul que se ha atrincherado en el Distrito 20. Hemos sacrificado a varios investigadores excelentes en batallas contra él. Esta vez, nuestro objetivo es erradicarlo por completo. En cuanto a la comedora atracón, creo que todos deberían haber oído hablar de su notoria reputación. Normalmente, un ghoul solo necesita comer una vez al mes, pero la comedora atracón es diferente. Generalmente come de 2 a 3 veces por semana. Basándonos en esta información, sospechamos que es una paciente con apetito anormal, así que su peligrosidad y destructividad superan con creces a la de Jason. Esta vez, la misión de nuestra rama del Distrito 20 es cazarlos por completo. Por la humanidad. La extraña personalidad y la expresión distorsionada de Kureo-mago dificultaban acercarse a él, pero en ese momento, su voz asesina contagió a todos los presentes. Todos rugieron al unísono sin dudarlo. Por la humanidad. Mirando los ojos brillantes de todos, Kureo-mago asintió con satisfacción y luego continuó asignando misiones. Esta vez, los enemigos son diferentes, así que debemos dividir el trabajo. Primero, Koutarou Amon y yo, dos investigadores de primera clase, formaremos una unidad móvil para patrullar y apoyar todo el Distrito 20. Luego, el investigador de primera clase Takeda liderará a 4 investigadores de segunda clase y 60 investigadores de tercera clase como fuerza principal, encargados principalmente del combate frontal. Después, los demás investigadores de segunda clase formarán equipos de 2, junto con 6 investigadores de tercera clase, para patrullar y proteger diversas áreas. Mientras hablaba, miró a Lancer, que era el único que no tenía una misión. Normalmente, los investigadores se asociarían con un investigador de mayor rango. Sin embargo, la identidad inicial de Lancer era la de un investigador en prácticas, similar a la de un manitas, pero ahora suele servir como bombero, recorriendo rápidamente varios campos de batalla en el Distrito 20. No tiene un compañero fijo, así que esta vez, investigador de segunda clase Lancer. Aquí. Esta vez, tu misión es servir de cebo. Como el investigador con mayor ascenso en el Distrito 20, se puede decir que eres famoso entre los necrófagos. Según nuestra investigación, parece que algunos necrófagos ya quieren atacarte, así que espero que puedas servir de cebo para atraer a los necrófagos que se esconden en las sombras. Así tendremos la oportunidad de encontrar a Jason o al comedor atracón. ¿Qué te parece? No cabía duda de que la misión que Kureo-mago le encomendó a Lancer era la más peligrosa. Al fin y al cabo, normalmente, los ghouls no atacarían abiertamente a los investigadores ghouls sin motivo alguno, pero lo que Lancer había hecho ya podía considerarse una provocación. Si aparecía en zonas escasamente pobladas, inevitablemente sería atacado por ghouls. Esta era la misión más peligrosa e importante. Por favor, déjamelo a mí. Cazaré a esos monstruos devoradores de hombres. Lancer sabía que al encargarle esta peligrosa misión Kureo-mago era una forma de cuidarlo. Después de todo, incluso sin ella, ya era una molestia para los ghouls debido a su reputación. Aunque esta vez era peligrosa, dado el contexto de cazar a Jason y al comedor atracón, su seguridad también estaba prácticamente garantizada, así que aceptó la misión sin dudarlo. Si ni siquiera podía manejar una situación como esta, entonces eventualmente moriría a manos de un ghoul.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Un encuentro inesperado. Desde que recibió la orden, Lancer no había vuelto al café Anteiku. Al fin y al cabo, no quería involucrar a la gente del café. Pero lo que no esperaba era que esto despertara sospechas en Kotaro Amon. Lancer, ¿no vas hoy al café Anteiku? Ayer, cuando fui a la tienda, la niña que suele traernos café incluso me preguntó por qué no habías ido en los últimos días. En cuanto Kotaro Amon mencionó el café Anteiku, Lancer se puso extremadamente alerta. Al fin y al cabo, si ese lugar salía a la luz, no solo desencadenaría una campaña de caza de gran escala, sino que, como era de esperar, también sería investigado. Aunque no había tenido ningún contacto sustancial con la gente del lugar, no cabía duda de que se vería en serios problemas, al menos por un tiempo. Ya sabes cuál es mi misión, ¿verdad? En los últimos días, me han atacado necrófagos de forma planificada más de 3 veces. Si fuera allí, ¿no traería problemas al café? Lancer, quien se esforzaba por mantener la calma, incluso desvió la mirada un poco mientras hablaba para que Kotaro Amon no descubriera su defecto. Sin embargo, lo que Lancer no sabía era que su comportamiento anormal hacía que Kotaro Amon sonriera con complicidad y mostrara una expresión de sabía que tenía razón. Entonces, Kotaro Amon le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Lancer, no te preocupes. Las zonas que controlamos están poco pobladas, y ese lugar no está en tu ruta, así que tranquilo. Los empleados, y en especial ese empleado, no son un problema. Oh, gracias. Aunque no sabía por qué Kotaro Amon dijo eso, Lancer, que sintió las buenas intenciones de la otra persona, asintió con una sonrisa. Después de que Kotaro Amon se fue, Lancer continuó con su trabajo del día. Su trabajo ahora era actuar como un investigador del CCG patrullando solo. No había duda de que, a menos que los Ghouls fueran estúpidos, deberían haber notado que algo andaba mal después de no poder atacarlo 3 veces seguidas y Lancer todavía estaba patrullando. Aún así, Lancer seguía creyendo que no faltarían ataques en el futuro. Al fin y al cabo, esta vez, para atrapar más necrófagos y encontrar información sobre Comedor Atracón y Jason, la supuesta trampa estaba llena de tentaciones. Los demás investigadores apostados cerca tardaron varios minutos en acercarse a Lancer para no ser descubiertos, o incluso si lo fueran, podrían atraer a otros necrófagos. Así que esto era una conspiración abierta. ¿Quieres atacar a la estrella emergente de los investigadores del CCG para asestar un golpe a la moral de la rama del CCG del Distrito 20? Entonces te daremos esta oportunidad, pero el precio será la vida de los atacantes. Llevan 2 días seguidos sin un atacante. ¿Será que los demonios se han rendido? Frente a la máquina expendedora en la sucursal del Distrito 20 del CCG, un investigador de segunda clase de unos 30 años tomó un sorbo de té Oolong y no pudo evitar mirar al joven que estaba a su lado. Sin siquiera preguntar, quedó claro que el joven era Lancer. Después de todo, ningún otro joven le exigiría hablar con tanta cautela. De hecho, Lancer y él eran ambos investigadores de segunda clase, pero incluso con el mismo título, su estatus era un mundo aparte. Al graduarse de una institución de formación de investigadores Ghoul bajo el CCG, se puede al menos alcanzar el nivel de investigador de tercera clase, y si se sobrevive, es posible alcanzar el de segunda clase. Pero eso es todo. Este es el límite para la gente común. Pero para algunos genios, esto es solo un punto de partida. Alguien como Kotaro Amon, quien se graduó con la mejor calificación de su generación, se convirtió en investigador de primera clase al graduarse. Y con el talento que Lancer ha demostrado, si no ocurre nada inesperado, inevitablemente se convertirá en investigador de primera clase o incluso en investigador asociado de clase especial en el futuro. Así que, este hombre de 30 y tantos años no pudo evitar ser cuidadoso con su tono al hablar con Lancer. Pero, por desgracia, Lancer, que sostenía una lata de café, estaba un poco perdido en sus pensamientos en ese momento. El café instantáneo y el café recién molido son realmente muy diferentes. Así es, cierta persona que por fin había logrado no estar en alerta máxima en la sucursal estaba pensando en cosas ajenas al negocio. Pero por suerte, aunque su imaginación era un poco descontrolada, tenía buen oído. Al oír a la persona a su lado quejarse en voz baja, negó con la cabeza. No es tan sencillo. Interrogación de cierre. Hemos engañado a esos demonios muchísimas veces, y antes seguían siendo implacables. Ahora que de repente han enmudecido, siento que esto es la calma antes de la tormenta.
Así es, recientemente habían cazado y arrestado a casi 40 necrófagos en el Distrito 20, casi el mismo logro que Lancer en más de un mes. Pero los necrófagos que lo atacaron eran necrófagos comunes y corrientes, ni siquiera uno de rango S. Lancer no creía que Jason no tuviera necrófagos de rango S bajo su mando. La única explicación era que la otra parte tramaba algo en secreto. Pero había buenas noticias. Según las confesiones de los necrófagos arrestados, aunque Jason y la dragona eran necrófagos, Jason se sentía infeliz porque la dragona se había entrometido en su territorio, así que buscaba problemas con ella. Esta fue una buena noticia para los investigadores del CCG. Después de todo, cuando dos tigres pelean, uno seguramente saldrá herido. Pero Lancer no esperaba que, aún así, ocurriera lo inesperado. Estaba patrullando la calle como de costumbre, pero no esperaba encontrarse con una persona inesperada. Su larga cabellera morada, su figura curvilínea y su vestido negro la hacían encantadora. Para mujeres con sentido común, no era el momento de ir a un callejón poco concurrido a altas horas de la noche. Después de todo, había seres en este mundo más aterradores que los matones, demonios. Pero esta persona frente a él era una excepción, porque para ella, tanto los matones humanos como los ghouls eran sus presas. Rize Kamishiro. Fue precisamente porque se había encontrado con una persona inesperada que Lancer no pudo evitar detenerse, pero tal vez su extraña acción despertó la atención de varios otros equipos. Investigador de segunda clase Lancer. ¿Qué le pasa? El GPS indica que no se ha movido en casi un minuto. La llamada de su colega en su auricular devolvió los pensamientos de Lancer a la realidad. Este mundo estaba en marcha, y él no era el protagonista, así que era imposible que todo saliera como él deseaba. ¿Qué tenía de extraño encontrarse con una persona inesperada en un lugar inesperado? ¡Zas! Después de respirar profundamente, presionó el botón de llamada en su auricular. Disculpe, acabo de encontrar a una mujer caminando sola. Como desconozco su identidad, la observé un momento. ¿Una mujer caminando sola? ¿Será un ghoul? No estoy seguro. Planeo ir a hablar con ella. Tenga cuidado, investigador de segunda clase Lancer. El equipo de apoyo está cerca. Tendré cuidado, investigador de segunda clase Tanaka. Después de colgar la llamada, inconscientemente agarró la caja en su mano, pero al final, dio un paso hacia adelante con su pie derecho. Extrañar, comentario cero comentario. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Rize Kamishiro, la autoproclamada dama. Como un ghoul de rango SS, buscado por el CCG y temido por su propia especie, Rize Kamishiro todavía estaba viviendo una buena vida, e incluso una muy cómoda, lo que era suficiente para demostrar su fuerza. Hoy, como siempre, cazó a un tonto que quería atacarla. Se arregló la ropa con mucha elegancia, pero en ese momento, no pudo evitar lamerse la comisura de la boca para eliminar por completo la sangre que le quedaba. La última presa ha sido demasiado aburrida. Me pregunto si habrá algún tipo interesante. Normalmente, los ghouls solo cazan para asegurar su comida, por lo que el volumen de caza de Rize Kamishiro, que era mucho más allá del de un ghoul normal, fue lo que hizo que el CCG sospechara que era una paciente con apetito anormal. Esta enfermedad existía entre los humanos, por lo que también podría existir entre los necrófagos. Esta fue la consideración de los investigadores, pero en realidad, solo sufrió un trauma psicológico por estar encarcelada y no poder comer durante tanto tiempo, lo que la llevó a una obsesión inimaginable por cazar a una persona normal. Al principio simplemente almacenaba comida, pero a medida que pasó el tiempo, comenzó a preocuparse por otras cosas. De hecho, la comida solo necesitaba ser abundante. La supuesta calidad de la carne solo era un factor a considerar cuando era rica, pero la constante y aburrida caza no podía satisfacer sus deseos pervertidos. Y en ese momento, una figura apareció en la entrada del callejón. Señorita, ¿está sola? Un traje azul oscuro, cabello corto y elegante, y una expresión decidida. Sin duda, era un hombre atractivo, pero lo que más atrajo a Rize Kamishiro fue la caja blanca que llevaba. Sí, estoy solo. Una investigadora del CCG, una buena presa. Recordó que los pocos investigadores que había capturado antes eran muy interesantes. Primero, la miraban con incredulidad, luego con pánico cuando revelaba su identidad, y cuando finalmente actuaba, la reprendían a gritos con palabras justas. Pero lo que más disfrutó fue el cambio de actitud en ellos después de capturarlos. De regañar y maldecir a suplicar y gemir al final. Fue simplemente fantástico. La alegría en su corazón suavizó aún más la expresión de Rize Kamishiro. Sus mejillas incluso se sonrojaron levemente, irradiando un encanto inusual.
En ese momento, ansiaba abalanzarse sobre este joven investigador y destrozarlo. Pero cuando ella caminaba al lado de la otra persona, PFFT tilde. Acompañado de un sonido extraño y la caja blanca volando en el aire había un trozo de tela negra. Investigador Santilde, eres tan impaciente, no deberías hacerle eso a una dama. Sus pupilas ya se habían convertido en Kakugan rojos, y el Bikaku detrás de ella también comenzó a moverse. Si usted fuera una dama, yo sería un caballero, pero desafortunadamente, señorita, no lo es. Aunque no se rindió en absoluto, las alarmas internas de Lancer ya estaban sonando. Había considerado si debía fingir que desconocía la identidad de la otra persona y dejarla pasar, y luego llamar a las fuerzas principales para rodearla después de que se fuera. Pero descartó esta idea rápidamente, pues la mirada de la otra persona estaba llena de deseo. Lancer no pensaba que fuera guapo, así que como no era un deseo sexual, la única explicación era: ante un Ghoul hambriento y uno más fuerte que él, era mejor simplemente actuar que fingir amabilidad y esperar a que la otra persona viniera a él y esperar a refuerzos. Después de todo, una oportunidad solo era más reconfortante cuando estaba en sus propias manos. Pero lo que Lancer no esperaba era que su ataque sorpresa, planeado desde hacía tiempo, resultara completamente ineficaz. Aparte de dejarle un rasguño inofensivo en el abdomen, no le ocurrió nada. Esto es un gran problema. Pero aún así, no se rindió. Después de todo, rendirse equivalía a esperar la muerte, pero arriesgarse aún podría darle una oportunidad. Retiró lentamente su lanza de estocada, avanzó sigilosamente con el pie derecho e inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. No cabía duda de que, en ese momento, había adoptado una postura de ataque. Lo extraño fue que Rize Kamishiro no aprovechó la oportunidad para atacar. En cambio, se sujetó los brazos y se lamió los dedos. Su mirada hacia Lancer también se volvió cada vez más peligrosa, y el Bikaku que no había usado antes emergió silenciosamente y bailó a su alrededor. No puedo esperar más. Aunque a menudo se quejaba de que el primer golpe es una derrota garantizada cuando veía anime, solo cuando estaba en esa situación comprendió la impotencia de esos villanos. Como alguien dijo una vez: la muerte no da miedo, lo que da miedo es esperar una muerte inevitable. Sabía que no podía ganar, pero tenía que luchar contra el otro. Bajo esta inmensa presión, si competía con su oponente en paciencia, podría derrumbarse antes del final, igual que Lancer. Aunque había cazado a docenas de Ghouls desde que llegó a este mundo, comparado con Rize Kamishiro, quien había matado a cientos o miles de humanos y Ghouls como un verdugo, él era solo un novato. Lancer no sabía qué era la intención asesina. No estaba en un estado tan exaltado, pero el olor a sangre que exudaba el Kagune del otro le provocó náuseas. Correr la técnica de lanza más sencilla, pero a la vez una de las más prácticas. El objetivo era directo al corazón. Los Ghouls tienen Kagune y atributos físicos muy superiores a los humanos, pero aún así pueden morir. Si les atraviesas el corazón o les cortas la cabeza, morirán. ¿Y la apariencia de la otra persona? Ante la vida y la muerte, todo lo demás no es nada. Lancer, impulsándose con los pies, se precipitó hacia Rize Kamishiro como una flecha disparada desde la cuerda de un arco. El suelo bajo sus pies incluso se quebró por la repentina explosión de poder. Usando la energía cinética de su carga, la lanza en su mano aún giraba ligeramente bajo el control de Lancer. Si Lancer lo atacara, incluso el granito lo atravesaría, pero... acompañado por un sonido de fricción que apretaba las mandíbulas, la lanza ensangrentada y el Kagune de color marrón negruzco finalmente colisionaron. Sin embargo, bajo el control de Rize Kamishiro, el Kagune no chocó de frente con Lancer. En cambio, rozó la lanza de Lancer y chocó contra ella. La lanza ensangrentada rozó el hombro derecho de Rize Kamishiro, dejando un rastro de sangre, pero el Kagune flexible también golpeó a Lancer. El Kagune, aún más flexible, incluso se dobló en el aire y apuntó al pecho de Lancer de arriba abajo. Si lo golpeaban, lo más probable era que Lancer tuviera las tripas arrancadas y se convirtiera en el bocadillo de medianoche de la otra persona, pero ya estaba preparado. La lanza de estocada fue repentinamente atraída hacia abajo. Sin duda, Rize Kamishiro la esquivó, pero ese no fue el final. Agarró la lanza con ambas manos y la retorció con fiereza, los varios Bikakus que originalmente atacaban el corazón de Lancer se retorcieron de inmediato. No cabía duda de que Lancer había frenado el ataque del otro. Pero aún así, la expresión de Lancer seguía sin ser buena. Después de todo, la diferencia de fuerza entre humanos y Ghouls era inmensa. Lo que hacía era como beber veneno para saciar su sed.
La muerte seguía cerca de él, comentario cero comentario. Votar capítulo 14. Capítulo 14. La presa perfecta. Aunque Lancer eligió el trabajo más peligroso, los demás no estaban desprevenidos. Varios equipos de emergencia, liderados por investigadores de segunda clase, se ocultaban en varias viviendas del Distrito 20. ¿Y por qué no conducían? Un coche circulando sin rumbo de noche resultaría sospechoso desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Capitán. Se ha cortado la comunicación con el investigador de segunda clase Lancer. Un investigador de tercera clase, responsable de comunicarse con Lancer y con auriculares grandes, gritó repentinamente con fuerza. El hombre de mediana edad que caminaba a su lado con un vaso de café destrozó el vaso desechable de papel con un crujido. Rápido. Ataquen. ¿Pueden localizar el lugar donde desapareció la señal del investigador de segunda clase Lancer? Sí. Lo traeré ahora mismo. Después de obtener las coordenadas, el hombre de mediana edad fue el primero en salir corriendo, y los demás que estaban en espera en los autos de abajo sabían que esta noche probablemente no sería tan pacífica como antes cuando vieron la expresión nerviosa de su superior. La misma escena apareció en varias otras ubicaciones de tropas ocultas. De hecho, desde su participación en el entrenamiento hasta su empleo y posterior ascenso, Lancer podría no ser el más joven de los investigadores de segunda clase en cuanto a edad, pero sin duda podría estar entre los 5 mejores en cuanto a velocidad de progreso. Aunque algunos envidiaran el talento de Lancer, eso no les impedía preocuparse por su seguridad. Después de todo, la gran mayoría de los investigadores decidieron arriesgar su vida por la noble creencia de exterminar necrófagos y proteger a los humanos. Así que no abandonarían a Lancer bajo ningún concepto. Mientras tanto, Kureo Mago y Koutaro Amon también recibieron una notificación de que la situación de Lancer era desconocida. Por fin hemos atrapado la cola. Amon. Vamos. No podemos dejar escapar a esos malditos monstruos devoradores de hombres esta vez. Koutaro Amon estaba a punto de recordarle que debería preocuparse más por la seguridad de Lancer que por capturar ghouls, pero notó algo anormal en este señor. El éxtasis de su rostro desapareció al avanzar, reemplazado por una expresión seria y un cuerpo ligeramente tembloroso. Koutaro Amon de repente se sintió un poco ridículo. Solo era un novato que llevaba poco tiempo trabajando. ¿De verdad necesitaba recordarles estas cosas? Lo único que necesitaba hacer ahora era acelerar el paso para seguir el ritmo de la otra persona. Por favor, no te metas en líos. Prometimos celebrarlo juntos después. Koutaro Amon se sentó al volante de la patrulla y pisó a fondo el acelerador, mientras Kureo Mado se cruzaba de brazos y entrecerraba los ojos. En ese momento, parecía estar recordando aquel día de hace muchos años. En ese momento, como investigador novato del CCG, él y su esposa se encontraron con el búho tuerto. No cabía duda de que su esposa era una excelente investigadora, pero aún así, no era rival para el búho tuerto. Al final, se quedó sola para enfrentarlo y protegerlo a él y a sus compañeros. Jamás olvidaría la sonrisa que le mostró cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse. Esa sonrisa pura e impecable, mientras pensaba, inconscientemente frotó el anillo en su dedo a través del guante. Este era su tesoro más preciado, además de su hija. Al recordar el cadáver incompleto de su esposa, sus ojos ligeramente cansados por la edad revelaron una vez más una expresión determinada. Si su motivación inicial para convertirse en investigador fue simplemente influenciada por su esposa, entonces la razón por la que todavía estaba luchando en el frente en lugar de ascender era para usar su experiencia para ayudar a más investigadores novatos a sobrevivir. Aunque esta obsesión distorsionaba su rostro, no podía ocultar su corazón. Aunque sus colegas solían quejarse en privado de que era un superior difícil de tratar, el hecho de que pudieran llamarlo superior con todo el corazón demostraba su encanto. Puede que no sea gentil y su personalidad puede ser extraña, pero aún así era el investigador de primera clase más destacado del CCG. Como mi subordinado, no puedes morir tan fácilmente. Aún necesitas cazar más demonios y salvar a más gente. Así que, al menos, no mueras antes que yo. Tanto Koutaro Amon como Kureo Mado estaban orando sinceramente por su colega, pero en ese momento, la situación de Lancer no era tan buena. El traje que le dieron originalmente estaba hecho trizas hacía tiempo. En ese momento, vestía un traje de entrenamiento negro ajustado, y ese traje negro tenía innumerables agujeros. La sangre que emanaba de las heridas desgarradas fluía sobre el traje de entrenamiento negro, solo haciendo que el color de la ropa fuera un poco más oscuro, pero con las heridas, se veía extremadamente horrible. ¿Duele? Me duele mucho.
Tenía docenas de heridas no mortales en el cuerpo, y las más peligrosas eran las de la frente y el abdomen. Si esos dos ataques no hubieran sido bloqueados, ya habría quedado reducido a cadáver, pero aún así, tuvo que pagar un precio. Para bloquear el ataque a su cabeza, se arañó el antebrazo. Aunque no lo incapacitó por completo para luchar, su mano izquierda, que sostenía la lanza, ya temblaba levemente. En cuanto a la herida en el costado del abdomen, aunque no llegó a ser mortal, el desprendimiento de un trozo de carne le hizo abrir los ojos de par en ese instante. El intenso dolor incluso lo hizo perder la concentración por un instante. Si no hubiera esquivado por reflejo el ataque del otro, el combo lo habría matado. Suspiro tilde, la sangre de su frente fluía hacia abajo, tiñendo su ojo derecho de un rojo sangre. Su brazo herido hacía que su mano izquierda, que sostenía la lanza, temblara levemente, pero aún así, no había confusión en sus ojos. Esto es genial. Esto es absolutamente genial. Eres simplemente la presa perfecta. Aunque podría haber seguido con un ataque ganador, Rize Kamishiro, a pocos metros de Lancer, lamía con avidez la sangre de su Bikaku. Su inquietante Kakugan rojo miraba directamente a las heridas de Lancer. Como la comedora compulsiva, Rize Kamishiro había cazado a cientos de miles de humanos, pero esta era la primera vez que encontraba la sangre de una presa tan deliciosa. Parecía haber superado el simple apetito y alcanzado un estado de placer. ¿Puedes decirme tu nombre? Investigador del CCG. Al ver su dedo, cubierto de sangre, que se deslizaba constantemente desde sus labios hasta el pecho y los muslos, la expresión fría de Lancer se tornó ligeramente roja. Después de todo, la ropa de la otra parte ya estaba un poco sucia de la batalla anterior, y ahora mostraba una expresión tan seductora. Para Lancer, un hombre de 20 y tantos años que aún era un aprendiz de mago veterano, era simplemente demasiado tentador. Pero tras respirar hondo, se obligó a calmarse. La persona frente a él no era una simple hermosa hermana mayor, sino un monstruo que había matado a cientos de miles de personas. Al pensarlo, su sangre hirviendo se calmó gradualmente. Lancer, investigador de segunda clase Lancer del CCG. Al final, Lancer les dijo su nombre. No solo porque no era un secreto, sino también porque quería ganar tiempo. Habían pasado casi 5 minutos desde que comenzó la batalla, y los refuerzos ya estaban en camino. Tenía que sobrevivir. Comentario 1. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Fracaso. Si Lancer hubiera tenido alguna idea sobre las técnicas de lanza durante su entrenamiento, probablemente sería que la parte más difícil es el momento del ataque. De hecho, cada movimiento tiene una continuación, pero esta existe para compensar los errores. Una lanza, como arma larga, presenta mayor debilidad tras un ataque que otras armas cortas. Se podría decir que el momento del ataque es cuando su defensa es más débil, pero también sabía que si no se atrevía a atacar por temor al contraataque enemigo, el único resultado sería la derrota. Pero ahora, tenía la sensación de ser incapaz de enfrentarse a la fuerza del enemigo. Las 3 habilidades que aprendió en el campamento de entrenamiento fueron contrarrestadas por el otro. Acometida era evidente. Aunque triple puñalada era lo suficientemente rápida, carecía de la potencia suficiente para romper la defensa del Kagune. En cuanto a golpe cargado, tuvo cierto éxito, pero las heridas en su cuerpo fueron el precio. Sin duda, el sacrificio y la ganancia eran completamente desproporcionados. Después de todo, la herida que Lancer le había infligido en el abdomen prácticamente se había recuperado. Rize Kamishiro, con una capacidad de recuperación muy superior a la de otros ghouls, no temía en absoluto una batalla larga. Aunque todavía tenía la única técnica secreta que no había usado, una vez que la usara, o el enemigo moría o él moría. Francamente, Lancer no tenía ninguna posibilidad garantizada de victoria. Lancer, cuya mirada había estado vagando en algún momento, descubrió que sus ojos se habían encontrado con los de Rize Kamishiro. ¿Qué clase de ojos eran esos? Los ojos rojo sangre usualmente daban a las personas una sensación aterradora, pero los ojos de Rize Kamishiro estaban llenos de una sensación espeluznante, pero lo que Lancer sintió más en este momento fue escalofríos. Sus ojos eran seductores, pero solo había locura en ellos. Investigador de segunda clase Lancer. En ese momento, un grito de sorpresa a sus espaldas despertó a Lancer de la extraña sensación. Entonces, una serie de disparos resonaron a sus espaldas. No había duda de que eran las fuerzas amigas las que habían venido a apoyarlo.
Según el plan original, deberían haber esperado a que los otros equipos formaran un asedio y luego lanzar un ataque conjunto para cazarla, pero la miserable apariencia de Lancer hizo que el primer investigador de segunda clase que llegó diera la orden de ataque sin dudarlo. Así es, su plan inicial era capturar a Hassan, pero la premisa de ejecutar el plan definitivamente no era sacrificar a Lancer. Como uno de los investigadores más destacados de los últimos tiempos, al crecer, sin duda podría cazar más necrófagos. No podía morir allí. Esta fue la decisión que todos habían tomado antes de que comenzara el plan. Así que, al ver a Lancer, con el traje desgarrado, el cuerpo cubierto de cicatrices y el rostro ensangrentado, dio la orden de ataque sin dudarlo. Y mientras sacaba su quinqué, los demás investigadores de tercera clase que lo seguían también sacaron sus armas y las cargaron con balas especiales. La bala Q, sin duda, tanto la energía como los recursos hicieron imposible que el CCG equipara a cada investigador con un quinqué. Además, debido al daño en combate y a la posibilidad de que los necrófagos los tomaran, los investigadores de tercera clase no suelen estar equipados con quinques. Pero, en su lugar, cuentan con otras armas. Así es. Q-Bullet. Balas para matar ghouls producidas en masa. Bala Q. Hay 4 tipos de balas, cada una con un tipo diferente de Kagune en la punta de la bala. En ese momento, tras confirmar el tipo de Kagune que usaba el ghoul que atacó a Lancer, cargaron rápidamente la bala Bikaku para acabar con el Rinkaku. Inmediatamente, estallaron disparos. Así es, los investigadores de tercera clase son los investigadores de menor rango del CCG. Ni siquiera pueden tener sus propios quinques. Quizás la gran mayoría sean personas comunes, con nombramientos comunes, trabajos comunes, e incluso asesinados por necrófagos de forma común, pero no cabe duda de que gracias a su existencia el CCG pudo suprimir a los necrófagos en la mayoría de las zonas. Aunque la gran mayoría de los necrófagos perseguidos por los investigadores de segunda clase, primera clase, clase especial asociada y clase especial representan la gran mayoría, sería absolutamente imposible mantener la sociedad actual sin los sacrificios de los investigadores de tercera clase. Después de todo, patrullar y guiar al público es algo que todos ellos requieren. Y en ese momento, varias personas dispararon al mismo tiempo para cubrir al investigador de segunda clase que había llegado a apoyarlos. El refuerzo, que sostenía un quinqué con forma de katana, alzó la espada con ambas manos y atacó a Rize Kamishiro sin vacilar. Este golpe fue un simple tanjitake propio de la esgrima, pero lleno de ímpetu y una sensación imponente, como si fuera a partir a su oponente en dos. Pero Rize Kamishiro la miró con desprecio. No cabía duda de que estaba de muy mal humor en ese momento. Lógicamente, debería estar muy contenta de tener la oportunidad de cazar, pero la idea de que estos pececillos se inmiscuyeran en su territorio de caza con sus presas de alta calidad la hacía sentir muy infeliz. Extremadamente infeliz. Así que cambió su estilo de ataque, que parecía más una provocación que una pelea. El Kagune que la seguía se acercó y la apuñaló ferozmente. Chasquido tilde. La katana hecha de Koukaku se rompió con un chasquido, y el Rinkaku con forma de taladro hecho de Bikaku, bajo la mirada sedienta de sangre de Rize Kamishiro, apuntó directamente al pecho de la otra persona. Explosión tilde. Pero en ese momento, acompañado de un fuerte estallido, una lanza roja oscura impactó su abdomen antes de que Rize Kamishiro pudiera hacerlo. El investigador de segunda clase, que rodaba y chocaba contra el coche al costado de la calle, se obligó a incorporarse, pero no había resentimiento en sus ojos hacia Lancer. Al contrario, estaba profundamente agradecido. De hecho, el ataque casi desenfrenado de Lancer le rompió al menos una de las costillas, pero si Lancer no hubiera hecho ningún movimiento, probablemente Rize Kamishiro le habría atravesado el cuerpo. Entre los disparos, el violento roce de los neumáticos contra el suelo animó a todos los presentes. Sabían que sus refuerzos habían llegado. Y Rize Kamishiro al otro lado no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque ella no sabía nada sobre el asunto entre los investigadores del Distrito 20 y Hassan debido a su poca popularidad, su aguda intuición le decía que estaba atrapada en un lío. Rize Kamishiro, lamiéndose los labios, miró a Lancer con reticencia antes de darse la vuelta y marcharse sin dudarlo. La presa era deliciosa, pero no quería morir en vano. ¿Quién sabía si habría un investigador asociado de clase especial o incluso ese hombre entre los refuerzos? Pero en ese momento, sintió de repente una aura aterradora que provenía de detrás de ella. Casi por reflejo se giró hacia un lado, pero ya era demasiado tarde. Rasguño tilde.
Acompañada por un aterrador silbido, la lanza de color rojo oscuro atravesó uno de los Rinkaku de Rize Kamishiro y luego, sin perder impulso, se incrustó directamente en un edificio junto a ellos. Desde el principio, Rize Kamishiro había sido derrotada antes, y también había estado al borde de la muerte varias veces, pero no huiría tan miserablemente sin siquiera saber quién era su atacante. Pero lo que no esperaba fue que, al girarse hacia un lado, lo que vio no fueron los investigadores que habían acudido a apoyarla, sino a Lancer, quien se tambaleaba y caía hacia adelante.